0, el mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 75, colaboración no tan armoniosa dentro del culto de la bruja. Koso apareció. Mientras resonaba el icónico aullido de la ballena blanca, su enorme figura apareció en lo alto del cielo. Comillas, ¿es esta la ballena blanca? Felix no era un combatiente, bajo el cuidado de Fiona y Cruz, Felix rara vez había tenido contacto con esas bestias feroces. Especialmente esa bestia gigantesca que había aislado las caravanas de este mundo durante cientos de años, y que fue también el origen de la fama de Fiona. En el instante en que apareció la ballena blanca, los dispositivos mágicos preparados con antelación comenzaron a dispararse. Cuando los rayos de energía impactaron en el caparazón de la ballena blanca, su enorme cuerpo se tambaleó. Inmediatamente después, los caballeros en tierra comenzaron a actuar y, al amparo de la magia, un grupo de caballeros y mercenarios avanzó en masa. Bajo el ataque de Wilhelm y los demás, la ballena blanca se dividió como era de esperar, pero afortunadamente, Natsuki Subaru había propuesto una hipótesis a tiempo. Se usó a sí mismo como cebo para atraer el cuerpo principal de la ballena blanca, que se escondía en lo alto del cielo, y luego hizo explotar el tronco del árbol flugel, dejando que el tronco inmovilizara el cuerpo principal de la ballena blanca. Eso fue lo que finalmente acabó con la ballena blanca. Restos del árbol flugel. ¿Esperando lo logramos? Felix dijo con incredulidad, aunque no podía participar en esa batalla, había estado atendiendo a los heridos en la batalla cercana. Si no hay ningún problema, sí. No esperaba que todo saliera tan bien. Ricardo resultó gravemente herido en la batalla, pero afortunadamente, estaba Felix, un excelente médico, y el equipo contaba con la fuerza de combate suficiente. Aunque uno o dos de los combatientes principales quedaran fuera de combate, no supondría un gran problema. Aún así, fue demasiado temerario. En cambio, el joven me salvó. Tendré que devolverle el favor en las batallas que se avecinan. Natsuki Subaru fue una pieza clave en la cruzada contra la ballena blanca. Desde recopilar información sobre su apariencia hasta descubrir su debilidad y, finalmente, acabar con ella, Natsuki Subaru participó en todo. Y, naturalmente, la opinión que todos tenían de él cambió. Lo logramos. Felix miraba como en trance la enorme figura atrapada bajo el tronco del árbol, la bestia gigante que Fiona no había logrado matar había muerto a sus manos así sin más. Y justo cuando todos habían matado a la ballena blanca, amaneció el segundo día, el día del juicio del culto de la bruja no estaba lejos. Por lo tanto, para las próximas batallas, todos debían reorganizarse y distribuir las tareas. En la batalla de hace un momento, muchas personas resultaron gravemente heridas. No era conveniente dejarlo en estado salvaje, y el cadáver de la ballena blanca, como trofeo, también debía ser llevado de vuelta a la capital real. Cruz había usado con frecuencia la energía de su espada en la batalla y ya estaba exhausto, y la escolta del equipo también requería poder de combate para protegerlo. Pero teniendo en cuenta a sus aliados, Cruz no se llevó consigo todo el poderío militar. Wilhelm, Felix y algunos de los sirvientes de la familia Karsten que aún podían luchar se quedaron atrás. En cuanto a la facción de Anastasia, debido a un acuerdo con el territorio de las bestias mágicas, accedieron a ayudar a Natsuki Subaru a eliminar a los cultistas brujos en el territorio de las bestias mágicas. Con la condición de que se les entregarán las minas de dicho territorio. Como sanadora cualificada, no permito que los heridos se esfuercen demasiado. Miauren, deberías volver con Cruz. Tras despedir a Remy y a los demás, solo el grupo de mercenarios y el grupo de Natsuki Subaru permanecieron junto a las ruinas. ¿Hay algo que vale la pena mencionar, Miau? Felix recordó algo de arrepentimiento y se lo dijo a Natsuki Subaru. Que ya habíamos recibido noticias de Reynard, debería haber llegado pronto, pero todavía no ha llegado. Comillas, ¿podría ser que algo lo haya retrasado? Natsuki Subaru se detuvo a la mitad de su frase. Aparte de algunos factores políticos, había muy pocos combatientes en este mundo que pudieran detener a Reynard. Es una persona muy puntual, pero no hay que preocuparse demasiado por él. Todos hemos sido testigos de la fuerza del santo de la espada, Miau. Felix le dio una palmada en el hombro a Natsuki Subaru, pero este se sentía incómodo en su interior. Ahora que la ballena blanca había muerto, lógicamente, Felix ya debería haber venido a buscarlos. Aunque Felix no quisiera participar en las luchas internas de la capital real, a juzgar por su desempeño en partidas anteriores, saludarlo no supondría ningún problema. El equipo regresa a la capital real. Comillas, a Ren le sigue preocupando Natsuki Subaru.
Cruz y Rem estaban sentados en un carruaje con forma de dragón, pero Rem seguía con aspecto preocupado. Felix es un excelente sanador, la fuerza de Wilhelm no ha disminuido desde sus mejores tiempos, y Anastasia también cuenta con una gran capacidad de combate. Sea como sea, Natsuki Subaru y los demás no saldrán perdiendo. Cruz consoló a la preocupada Ren con mucha consideración, tal vez fue porque Natsuki Subaru había parecido demasiado frágil anteriormente. Sin embargo, Natsuki Subaru había logrado revertir gradualmente la situación. Si no se producían más accidentes, la crisis en el territorio de las bestias mágicas se resolvería sin problemas. Retumbar tras la repentina explosión, se produjo un violento temblor, el equipo de carros de dragones, principalmente de la facción Cruz, se vio obligado a detenerse. Los heridos de Anastasia no regresaron a la capital real con Cruz, sino que se dirigieron al sanatorio de la Cámara de Comercio. ¿Qué ocurre? Las llamas azules formaron un muro alto e infranqueable, y la otrora vibrante pradera comenzó a marchitarse bajo el abrasador fuego de las llamas carmesí. Estallido. El carruaje del dragón que iba al frente fue aplastado directamente por algo desconocido, y Rem también percibió un olor familiar. Culto de brujas. Aunque el olor no era tan fuerte como el de Natsuki Subaru, era diferente al de un miembro promedio del culto brujo. Ataque enemigo. Cruz llamó inmediatamente a los caballeros que lo rodeaban. Todos los que se percataron de lo que sucedía abandonaron el carruaje del dragón de inmediato. En una situación donde las condiciones del entorno eran inciertas, permanecer dentro de un carruaje cerrado era como esperar la muerte. Un hombre vestido de blanco se encontraba frente al convoy, al parecer, era el culpable del ataque ocurrido hacía un momento. El carruaje del dragón que aún no se había detenido quería usar su aterrador impulso para aplastarlo directamente, pero bajo la autoridad del arzobispo del pecado. Solo podía acabar desmoronándose, e incluso el robusto dragón de tierra no podría escapar del desastre. ¡Qué grosería! No he hecho nada, y aún así quieres aplastarme. Lógicamente, has violado mi seguridad personal. Subarashi y Subarashi, carne siendo engullida a tragos, ardiendo, incinerándose, consumiéndola por completo. Justo cuando el hombre de blanco estaba hablando, otra persona salió de detrás del grupo. ¿Quién eres tú, que te atreves a dañar a mis sirvientes de forma tan brutal? Cruz rara vez se dejaba llevar por tal rabia. Zas. Boom, justo cuando todos estaban en un punto muerto, las llamas se abrieron como una cortina. Un caballero de figura algo encorvada emergió de las llamas, e incluso dentro de su armadura ardían llamas furiosas. Arzobispos del culto de la brujería, representante de la codicia Regulus Corneas. Arzobispos del culto de la bruja, representante de la gula, Yevatenkaitos. Arzobispos del culto a las brujas, representante del orgullo. Capítulo 76, la ballena blanca regresa. Llamas azules bloquearon el paso de la caravana, dejando al escuadrón de subyugación liderado por Cruz en un punto muerto, mientras la codicia y la gula avanzaban hacia Cruz. ¡Qué vergüenza! Pride se irguió, la armadura negra que cubría su cuerpo estaba casi hecha añicos, y quedó cubierta de flechas y espadas rotas. A pesar de las heridas que habrían matado a una persona normal innumerables veces, sus movimientos eran solo ligeramente lentos. Pride alzó una mano y usó su antebrazo para arrancarse todas las flechas clavadas en su cuerpo, mientras que los restos que quedaron en su interior estaban marchitos y en desglosado. Mientras Pride bebía una botella de poción de daño instantáneo, los escombros dentro de su cuerpo fueron expulsados junto con su carne en regeneración. El tiempo apremia, tenemos que terminar esto rápido. Vengan todos a por mí. Tal como Pride había demostrado, era un verdadero guerrero, y el martillo que blandía en su mano indicaba claramente su estilo de lucha. Dime, ¿por qué crees que puedes darnos órdenes? Regulus fue el primero en objetar las palabras de Fiona, fiel a la naturaleza típica de los arzobispos del culto a las brujas. Jamás recibirían órdenes de otros de su mismo rango, y como mucho actuarían de acuerdo con el contenido del Evangelio. Mientras tanto, Ray llevaba tiempo arremetiendo impacientemente contra la multitud, gula, que había devorado a innumerables personas, se movía libremente entre ellas. La mayoría de las personas que iban en el carruaje del dragón eran soldados heridos que acababan de recuperarse y no podían detener a Ray en absoluto, y a cualquiera que Ray tocara le robarían el alma y lo olvidarían. Voz Fiona arrojó el martillo que tenía en la mano y, acompañado de una explosión sónica, Ray, que estaba a punto de causar estragos, salió disparado por los aires. ¿Qué está pasando? Es una lucha interna.
Considerando que Ray ya había llegado al centro de sus compañeros de equipo, Cruz no pudo usar la energía de su espada para interceptarlo. Y me estimó que el Regulus que tenía delante no estaba tomando medidas directas. ¿Mi forma de expresarme causó algún malentendido? Con todos ustedes me refería a todos los presentes, incluidos ustedes dos. Mientras hablaba, Fiona ya había sacado una lanza, y Ray, que había sido clavado directamente en el suelo, luchaba por salir arrastrándose, aunque podría considerarse un guerrero con amplia experiencia en combate. Sin embargo, no poseía ninguna autoridad de autoprotección destacada, y Regulus se enfureció por las palabras de Fiona. Después de que Fiona terminara de hablar, él ya había levantado la mano. Comillas boom. Pan. Acelerado por Regulus mediante su autoridad, atacó a Fiona a una velocidad exagerada, y Cruz aprovechó la oportunidad. Comillas barra oblicua. Como líder del lugar, Cruz no se quedaría de brazos cruzados mientras esos locos peleaban entre sí, así que alzó su espada y atacó directamente a Regulus. Sin embargo, la feroz energía de la espada se hizo añicos directamente alrededor de Regulus, mientras la autoridad de Regulus permaneciera, nadie podría atacarlo, ni siquiera Fiona. Comillas auge. Una violenta explosión tuvo lugar donde se encontraba Fiona, y al disiparse la niebla negra, todo recibió la llamada de la muerte. Regulus y Fiona salieron del humo, ambos ilesos, aunque una espada de madera que ya estaba corroída seguía clavada en el pecho de Fiona. Comillas. ¿Qué está sucediendo? Cruz observó a los dos con cierta vacilación, ni su propia espada ni el ataque de Regulus habían contenido nada. Comillas. Regulus llegó a sentir que su autoridad había sido plagiada, pero su ya limitada capacidad cerebral le impedía pensar con claridad. Él solo podía atacar una y otra vez. Comillas. Boom. 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 Se oyeron explosiones sucesivas, los ataques de Regulus fueron desviados tras encontrarse con Fiona y luego se estrellaron contra el suelo cercano. Inválido, inválido. Inválido, inválido. La velocidad de Fiona comenzó a aumentar, su cuerpo se transformó en una flecha lanzada mientras atacaba a Regulus. Dije, ¿no estás exagerando un poco? Fiona no iba a escuchar el divague de ese hombre niño, no tenía tiempo para ir a buscar a las esposas de Regulus. Regulus, que no tenía ninguna habilidad de combate cuerpo a cuerpo, salió disparado al instante, igual que Ray. Bajo la aceleración, aunque Regulus no sufrió daño, el efecto de retroceso persistió. En menos de medio minuto, Fiona había rechazado directamente al arzobispo de Sin, a Regulus y a Ray. Comillas. Qué fuerte. Esa fue la valoración que Cruz hizo del arzobispo del pecado que tenía delante, envuelto en llamas y con armadura negra, pero Cruz no tenía intención de rendirse. Como cabeza de familia de los Karsten, Cruz tenía su propio orgullo, y ni siquiera la muerte la haría inclinar la cabeza. Comillas barra oblicua. Cruz lanzó un ataque con la energía de su espada contra Fiona, pero con un movimiento de su mano, Fiona dispersó dicha energía. Comillas. Que Cruz vio con total claridad que la persona que tenía delante acababa de usar el asta de madera de una lanza para lanzar energía de espada y dispersar su ataque. Comillas. Estrépito. El mayal de Ren siguió inmediatamente al tajo de Cruz, pero Fiona también lo bloqueó con su lanza. Comillas. Deténganlo por Lady Cruz. Los caballeros que acompañaban a Cruz avanzaron en tropel. Bajo la misma desesperación, la sensación de desesperanza que provocaba un enemigo humanoide podría no ser la misma que la de una bestia mágica. Pero para Fiona, los ataques de esos caballeros eran como una mantis religiosa intentando detener un carro, en tan solo unos pocos intercambios, ni siquiera pudieron rozar la armadura de Fiona. Todos fueron derribados al suelo por Fiona, quien aprovechó el mayor alcance de su lanza. Comillas. ¿Cuál es tu intención? Mientras observaba al enemigo que se acercaba gradualmente, Cruz dijo con calma. A diferencia de Regulus y Ray, nadie había muerto por culpa de Fiona desde que apareció. Los caballeros a los que derrotó, a lo sumo, habían sufrido fracturas y desmayos, y en cuanto a Regulus y Ray, hacía tiempo que habían desaparecido. Comillas. Tararear. En una fracción de segundo, el enemigo que tenía delante Cruz desapareció sin dejar rastro, y la figura de Fiona apareció posteriormente en el carruaje del dragón que transportaba la cabeza de la ballena blanca. Debido a que el tamaño de la ballena blanca era simplemente demasiado enorme, Cruz no tenía intención de llevársela entera consigo. En cambio, le había cortado la cabeza para usarla como trofeo. Las llamas azules del cuerpo de Fiona se disiparon, y cuando su mano fue colocada sobre el cadáver de la ballena blanca, surgió repentinamente un extraño fenómeno. El interior de la cabeza de la bestia mágica comenzó a retorcerse constantemente, y la ballena blanca, que claramente había muerto,
Parecía haber vuelto a la vida. Parecía como si innumerables insectos se retorcieran bajo la piel de la ballena blanca, y el cuerpo que le faltaba a la ballena blanca comenzó a regenerarse. Sus ojos sin brillo comenzaron a moverse de nuevo, y su enorme boca dejó escapar simultáneamente un grito desgarrador, como el llanto de los muertos vivientes. Hugh, la ballena blanca, que ya estaba muerta, había vuelto a la vida una vez más, solo que ahora su cavidad abdominal estaba llena de tentáculos, y llamas azul cian se encendían en su cuerpo mientras flotaba en el aire. Una vida así, ¿cómo puedo dejar que se marchite aquí? WTR Labre, 0, el Mac que solo ama a las chicas semi-humanas. CH 77 121 63.6%. 77 capítulo 77, Pereza, Expedición. Modelo AI, Gemini 3.1 Flashlight. Más capítulo 77, Pereza Batalla de Subyugación. Rugido. Mientras el rugido de la ballena blanca resonaba, todos sintieron temblar la tierra. La bestia gigante, a la que el equipo de subyugación solo había logrado matar tras una noche de feroz lucha, había vuelto a la vida en ese preciso instante. Dispersión. No dudo. La fuerza de combate de su grupo era imposible para derrotar al enemigo que tenían delante. Ahora, lo más importante era permitir que sobreviviera la mayor cantidad de gente posible. Zumbido. Zas. Justo cuando Cruz estaba a punto de abalanzarse directamente sobre Fiona, el muro de llamas furiosas que bloqueaba el paso a todos parpadeó repentinamente y se rompió. Entonces apareció ante ellos Reynard, completamente armado. Parece que no he llegado demasiado tarde. Reynard desenvainó lentamente su espada dragón, mientras que Fiona ya estaba preparada, reforzada por la ballena blanca. Reynard aún no podía aplastarla por completo, sin mencionar que la situación actual era ventajosa para Fiona. Reynard, esta persona es un arzobispo del pecado del culto de la bruja, orgullo. Acaba de resucitar a la muerta ballena blanca. Cruz no dudó. Su fuerza de combate más poderosa había llegado, ahora solo necesitaba ganar tiempo. Mientras hablaba, Cruz volvió a blandir su espada, pero la feroz energía del golpe fue interceptada directamente por la mano de Fiona. El talento de Cruz era excepcional entre sus compañeros, pero desafortunadamente, se topó con Reynard y Fiona. En comparación con la energía de espada desatada por Fiona y Reynard, la energía de espada de Cruz simplemente no merecía ser mencionada. HMPH. Fiona no se quedaría de brazos cruzados. Aunque no podía vencer a Reynard, quienes estaban frente a ella no sobrevivirían a las consecuencias de una batalla entre ambos. De hecho, Cruz y los demás eran rehenes en manos de Fiona, razón por la cual Reynard había dudado en actuar. Fiona solo necesitaba que la ballena blanca exhalara su niebla negra, y Cruz y los demás estarían prácticamente condenados. Y ahora, el objetivo principal de Fiona se había logrado en gran medida, había conseguido convenientemente a un sanador excepcional y también había interceptado a Reynard. A continuación, solo necesitaba alejar a Reynard, y la misión de Fiona estaría prácticamente completa. Justo cuando ambos bandos se encontraban en un punto muerto, la ballena blanca llegó detrás de Fiona, y una ceniza negra comenzó a emanar de su cuerpo en descomposición. Un calor abrasador y la niebla marchita que podía pudrirlo todo se condensaban en la boca de la ballena blanca. En un instante, Reynard se movió. Su figura roja se transformó en un rayo de luz, y la espada dragón en su mano vibró, habiendo encontrado un oponente adecuado. Rugido. Justo cuando Reynard se colocaba frente a los demás, la ballena blanca exhaló la niebla que había estado condensando durante tanto tiempo. Como una inundación desbordante, la imparable niebla negra cubrió el cielo. El tajo de Reynard partió la niebla de la ballena blanca de lleno, impidiendo que alcanzara a Cruz y a los demás. Bajo la cobertura de Reynard, todos tuvieron tiempo de evacuar. Adiós. Reynard solo pudo observar impotente cómo la figura de Fiona desaparecía gradualmente entre la espesa niebla. Preocupado por la seguridad de todos, no la persiguió. Territorio de las bestias mágicas. Me saqué el premio gordo, jejeje. Fiona se dio la vuelta y echó a correr sin dudarlo. Como Reynard estaba preocupado por la seguridad de Cruz y los demás, simplemente acompañó a los heridos supervivientes de vuelta a la capital real. Si el culto de la bruja regresara, este equipo que acababa de someter a la ballena blanca probablemente sería aniquilado. Por lo tanto, Fiona ahora tenía tiempo de sobra para participar en la trama y no tenía que preocuparse de que Reynard viniera a causar problemas.
Como mucho, la información sobre el equipo herido que estaba siendo atacado se enviaría de vuelta al equipo de subyugación donde se encontraba Natsuki Subaru. Pero Fiona no tenía prisa por encontrarse con Natsuki Subaru ahora, todavía tenía que ir a buscar a Otto, a quien había dejado en el pueblo. Comillas, hermana mayor Feliz. Los niños del pueblo vieron la figura familiar y corrieron a su encuentro. Al ver que todos la reconocían, Fiona aprovechó para ponerse el casco. Comillas, ¿habéis guardado todos el tesoro que os confié aquí? El cultista de la bruja que se escondía en las sombras aún no había actuado, al menos el pueblo seguía a salvo por ahora, y Fiona les había pedido a los niños del pueblo que la ayudaran a vigilar a Otto. Comillas, sí, lo hemos hecho. ¿Acaso Lord Feliz fue a luchar contra los malos? Comillas, Natsuki Subaru está bien ahora. Los niños tomaron de la mano a Fiona y la condujeron a una casita. Como Otto no tenía ninguna capacidad de combate, era lógico que estuviera siendo vigilado por unos cuantos niños. Por no mencionar que, antes de esto, Otto ya se había topado con el culto de la bruja en el bosque. Hasta que todo se resolvió, Otto no pudo abandonar este lugar. Aunque no suene muy bien, ver a un combatiente fiable es realmente tranquilizador. Otto, que había estado aterrorizado en el pueblo, estaba a punto de redactar su testamento. Por cierto, ¿eliminaste a todos los miembros del culto de la bruja del bosque? Tras convencer a los niños para que salieran, los dos empezaron a hablar. Completamente, no. Eso significa que todavía estamos dentro del cerco del culto de la bruja. ¿Qué está haciendo exactamente el conde Roswell? El territorio ha sido claramente invadido. Al escuchar la respuesta negativa, Otto comenzó a perder la esperanza en sí mismo. Ara, ¿te rindes tan pronto? No tienes que preocuparte demasiado por estas cosas, alguien se encargará de estos sectarios muy pronto. Comillas, eso es genial, por fin hay refuerzos. Otto se animó al instante. Sin embargo, las fuerzas del culto de la bruja aquí no son débiles, y además hay un arzobispo del pecado destinado aquí. Si no lo manejan bien, podrían ser aniquilados. Por favor, no digas esas cosas tan escalofriantes a la ligera. Y deberías decirlo todo de una vez, ¿verdad? El frenético Otto comenzó a sacudir los hombros de Fiona. Comillas, inteligencia. Otto recordó algo de repente. Como comerciante, Otto comprendía bastante bien la situación actual. El destino del equipo de subyugación estaba estrechamente ligado al suyo propio. Entonces alguien debe ir a informarles. Otto miró a Fiona, que estaba lista para partir, e incluso invocó directamente a su única posesión, un dragón terrestre con patas temblorosas. Para transmitir rápidamente la información que había obtenido al equipo de subyugación, montar un dragón terrestre era sin duda la mejor opción. Comillas, entonces ¿por qué me toca a mí? No debería ser tú, Feliz. Otto, que había sido inexplicablemente arrojado al carruaje del dragón, preguntó con expresión de asombro, y luego tomó el mapa que Fiona le entregó. Ara, no querrías ver el pueblo envenenado por los malos, ¿verdad? De todos modos, ya te di el mapa de inteligencia del bosque, así que te lo dejo a ti. Ballena blanca. Gran conejo. Culto de brujas. Un dragón negro dormido al que no se puede molestar. ¿Ha llegado Lugnica al apocalipsis? Capítulo 78, Félix, no volverás a perder. Territorio de las bestias mágicas. Natsuki Subaru lideró al escuadrón de subyugación al bosque, y debido al espeso miasma de la bruja en su cuerpo, no fueron bloqueados por los cultistas de la bruja que vinieron a investigar. Ah, ¿es así? El Evangelio, ya veo, ya veo. Después de haberse reunido ya con Betelgeuse, Natsuki Subaru comenzó a rebuscar entre sus pertenencias, ganando tiempo para sus compañeros de equipo que estaban cerca. Aunque Natsuki Subaru estaba actualmente cubierto por el miasma de la bruja, sin haber recibido un evangelio, no podía ser considerado un miembro del culto de la bruja. Por lo tanto, Betelgeuse no podía considerarlo una camarada, y en su vacilación, Betelgeuse no pudo confirmar la identidad de Natsuki Subaru. Ya veo, recuerdo este libro que ahora me resultaba familiar. Parece que lo usé para calzar la pata de una mesa y olvidé devolverlo. Al ver que sus compañeros habían llegado a sus posiciones designadas, Natsuki Subaru simplemente abandonó el disfraz y utilizó una torpe retórica para provocar a Betelgeuse. Policía mano invisible. Tras descubrir que había sido engañado, Betelgeuse lanzó un ataque directo. Debido a la fuerte presencia del olor en su cuerpo, Natsuki Subaru pudo percibir la autoridad de Betelgeuse y, al haber cruzado ya con él anteriormente, esquivó el ataque con facilidad. Mira, te dije que no revelaras las características de tu habilidad, ¿verdad? Ahora yo también puedo verlas.
Natsuki Subaru retrocedió inmediatamente, mientras Betelgeuse miraba a Natsuki Subaru con asombro al ver que éste esquivaba fácilmente su autoridad. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es esta la prueba de ser amado, mi cerebro? Comillas, chocar la espada afilada de Wilhelm llegó rápidamente, partiendo a Betelgeuse en 3 pedazos, y como resultado, las palabras del loco quedaron interrumpidas. Aplauso. Mimi, haciéndose pasar por maga, y su hermano menor, Tibei, aprovecharon la oportunidad para lanzar ráfagas mágicas contra las ruinas que se encontraban detrás de Betelgeuse. La cueva, que se derrumbó instantáneamente, sepultó al grupo de dedos. Incomprensible. Wilhelm limpió la afilada espada que tenía en la mano, y Felix también se acercó para comprobar el estado de Betelgeuse. Felix jamás olvidaría a uno de los culpables que habían atacado a la familia Arguile. Mansión y se llevó a su hermana. Está completamente muerto, miau. Lo siento mucho. Aunque Wilhelm-san es un espadachín, tuve que obligarte a lanzar un ataque sorpresa. Además, parece que necesitabas información de ellos. Al ver que una importante fuerza de combate del culto de la bruja había perecido por completo, Natsuki Subaru finalmente respiró aliviada y comenzó a charlar con Wilhelm. Natsuki Subaru Dono, no hay de qué preocuparse. Este anciano hace mucho que dejó de preocuparse por ser un supuesto caballero. En cuanto al tema de la información, intentar obtener información útil de la boca de estos lunáticos es mucho más difícil que matarlos. Al parecer, no era la primera vez que Wilhelm intentaba obtener noticias sobre Fiona, pero aunque el culto de la bruja carecía de disciplina estricta, la locura arraigada en sus huesos era la misma e inmutable. Intentar sonsacarles información sobre un arzobispo del pecado era prácticamente imposible. Comillas, date prisa, veamos si hay algo bueno. Mimi y Tibei, criados por un capitán mercenario, ya habían comenzado a registrar el cuerpo de Betelgeuse en busca de botín. Simplemente, estos fanáticos no eran tan ricos como algunos podrían pensar. Por cierto, ¿qué es esto? Tibei extrajo un pequeño y extraño folleto del cuerpo de Betelgeuse, y al ver el libro, Felix quedó atónito. Sin embargo, Natsuki Subaru mencionó el nombre del libro con total naturalidad. Comillas, este es el evangelio del que hablaba Betelgeuse. Comillas, hay tanto Felix como Tibei se pusieron nerviosos, parecía que ese pequeño folleto era tan aterrador como una plaga para los forasteros. Se acabó, ¿acaso mi mano también se corroerá? Como un cadáver. Tibei, disgustado, tiró el evangelio y luego agitó la mano con desesperación. Sin embargo, Natsuki Subaru seguía sin comprender lo que representaba el evangelio y lo tomó para hojearlo. Comillas, Natsuki Subaru, deja el libro, miau. Felix usó apresuradamente un palo de madera para arrebatarle el evangelio de la mano a Natsuki Subaru e incluso lo pisoteó con fuerza 2 veces contra el suelo. Comillas, ¿no es eso un poco exagerado? Después de que Felix se marchara, Natsuki Subaru recogió el evangelio del suelo de nuevo, pero al igual que con Fiona, Natsuki Subaru no pudo entender nada de su contenido. Natsuki Subaru no lo sabe en absoluto, De camino a reagruparse, Mimi habló de repente. Comillas, que se trata de la hermana de Felix. Otra versión de la historia sobre su muerte. Algunos dicen que ella también recibió un evangelio, pero se negó a unirse al culto de la bruja, y luego fue teñida de negro por la muerte y finalmente murió a causa de ella. Mimi se convirtió enseguida en una pequeña experta en compartir información. Y el evangelio es la escritura que sostienen los seguidores de la secta de la brujería, mientras seas un seguidor de la secta de la brujería, tendrás una en tu mano. Comillas, todo el mundo tiene uno. Natsuki Subaru se sumió en profundos pensamientos. Por alguna razón, el evangelio que tenía en la mano le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. En realidad, sin contar los bucles temporales, Natsuki Subaru llevaba menos de un mes en ese otro mundo, pero había experimentado muchísimos. El recuerdo de haber visto el pequeño folleto en la mano de Fiona en aquel entonces se había desvanecido hacía mucho tiempo, y para Natsuki Subaru, tampoco era la primera vez que veía el culto de la bruja. En cuanto al evangelio, el hecho de haberlo visto en manos de algún miembro de una secta de brujas también era algo que podía explicarse. En fin, Natsuki Subaru, será mejor que no vuelvas a llevar este libro contigo, miau. Felix, tras su regreso, incluso advirtió activamente a Natsuki Subaru, pero Natsuki Subaru era terco e incluso quería intentar descifrar el libro que tenía en la mano para vencer a los miembros del culto de la bruja. Natsuki Subaru no se percató de que el humor de Felix había cambiado un poco a causa de ese libro, y al final,
Felix no tuvo más remedio que marcharse. Ofendí a Felix. Natsuki Subaru, que seguía pensando en cómo vencer a los miembros del culto de la bruja, no comprendía el nudo emocional de Felix. Es solo una de las cosas que le pasan a ese niño. Retumbar se produjo una perturbación en el bosque. Antes de que Natsuki Subaru y la fuerza principal pudieran reagruparse, el culto de la bruja ya había comenzado su contraataque. Natsuki Subaru no había eliminado las puntas de los dedos de Betelgeuse, por lo que Betelgeuse poseyó directamente una de las puntas de los dedos cercanas. La mano invisible, que era la autoridad de Slot, destrozó directamente a los miembros del escuadrón de subyugación. Excepto Natsuki Subaru, nadie más pudo ver los métodos de ataque del enemigo. ¿Esa es, la mano invisible? Una enorme oleada de inquietud invadió el corazón de Natsuki Subaru. El cadáver de Betelgeuse estaba justo a su lado, así que ¿quién podría ser el que estuviera usando la autoridad? Atención. Ataque enemigo. Wilhelm bloqueó el ataque de los miembros del culto de la bruja, y la mano invisible aprovechó la oportunidad para alejar a Natsuki Subaru de la multitud. Capítulo 79, la punta del dedo. Territorio de las bestias mágicas. Vos. Natsuki Subaru estaba siendo arrastrado a lo profundo del bosque por la mano invisible, mientras que el resto del grupo no pudo rescatarlo a tiempo debido a que estaban inmovilizados por los cultistas brujos. Maldita sea, vuele. ¿Qué está pasando? ¿Es este otro arzobispo del pecado? Sin tener ni idea, Natsuki Subaru solo podía adivinar a ciegas. Wilhelm Felix, que se encontraba a cierta distancia, llegó justo a tiempo, y Wilhelm, que estaba luchando contra el culto de la bruja, respondió de inmediato lanzando una espada afilada al aire. Torarear. Natsuki Subaru sintió un escalofrío entre las piernas y rápidamente giró la cintura para esquivar la espada que habría separado a sus hermanos. ¿Dónde está la mano? Con la ayuda de su dragón terrestre, Felix alcanzó rápidamente a Natsuki Subaru, a quien arrastraba, e inmediatamente desenvainó la espada que Wilhelm había lanzado. Felix, corta el lugar frente a mis pies. Lo tengo, NYA. Felix se abalanzó directamente hacia la posición de Natsuki Subaru, agarrándose a un tronco de árbol cercano mientras, al mismo tiempo, le agarraba la mano. Una vez que Natsuki Subaru pudo resistir un momento, Felix rápidamente blandió su espada hacia los pies de Natsuki Subaru. Ante los ojos de Natsuki Subaru, la mano invisible que sujetaba su tobillo se disipó debido al ataque de Felix. Felix. ¿Has visto su autoridad antes? Natsuki Subaru, finalmente capaz de recuperar el aliento, se puso de pie tambaleándose. Felix acababa de identificar la forma de la autoridad de Betelgeuse. Esto despertó la curiosidad de Natsuki Subaru. Sí, ya he visto a estos tipos antes. No esperaba que él solo fuera tan problemático. Como Felix no era bueno peleando, ya estaba jadeando. Mi cerebro. Está temblando. Una voz desconocida con un tono familiar se acercó desde no muy lejos, y Natsuki Subaru vio claramente a varias manos invisibles saludando detrás de él. Incomprensible, increíble, inaceptable, irrazonable. ¿Por qué puedes recibir semejante favor? ¿La yema del dedo de Betelgeuse? Natsuki Subaru parecía recordar la identidad de esta persona, pero la mayoría de estas personas llevaban capuchas, por lo que Natsuki Subaru no podía ver sus rostros con claridad. No te dejaré venir aquí. Felix bloqueó el paso de Natsuki Subaru, y a pesar de no tener ninguna habilidad de combate, Felix parecía excepcionalmente valiente en ese momento. Tú, ya veo, ¿es eso? Ya veo, eres un objeto desechado inútil. Betelgeuse, al tener la punta del dedo en la mano, reconoció a Felix como el niño que había estado protegido detrás de Fiona en aquel entonces. ¿Todavía no hay ninguna mejora después de todo este tiempo? La mano invisible que se escondía tras la punta de los dedos atacó a Felix, pero Felix no pudo verla y, finalmente, Natsuki Subaru lo derribó al suelo. Los huesos crujen y luego atraviesan el cuerpo. El pobre niño solo puede mirar, tratando de ocultar su propia pereza con lágrimas. Felix miró al enemigo que tenía delante con furia. El culto de la bruja era muy hábil atacando los puntos débiles del espíritu ajeno, quebrando finalmente su voluntad. Sin embargo, Felix no era tan frágil como parecía. Ve al inframundo y espía tus pecados. Jamimi y Tibei llegaron justo a tiempo, lanzando una andanada de ataques directamente a la punta del dedo de quien reaccionó demasiado lento, y Wilhelm también llegó al lugar.
Ante su feroz ofensiva, la velocidad de la mano invisible simplemente no fue suficiente para detener a Wilhelm. En un instante, Wilhelm golpeó la punta de su dedo, que cayó al suelo. ¿Debería estar completamente muerto? No. Natsuki Subaru dijo con cierta incertidumbre, aunque Natsuki Subaru se había encontrado con Betelgeuse en puntos de guardado anteriores, esta era la primera vez que se encontraba en esta situación. Comillas, ¿es esta la verdadera Betelgeuse? ¿O hay más de un arzobispo perezoso del pecado en el culto de la bruja? Wilhelm también comenzó a especular, mientras que Felix miraba con vacilación el cadáver que tenía delante sin decir una palabra. Quizás otros no pudieron ver el rostro de la persona que atacó la mansión Arguile durante esa batalla, pero Felix, que había estado protegido detrás de Fiona y se encontraba en la primera línea del campo de batalla, sabía que no se trataba de Betelgeuse. Eso no está bien, N.Y.A. El arzobispo perezoso del pecado con el que One-chan se encontró en ese momento no era él, solo debería estar Betelgeuse. ¿Resurrección? De verdad es la forma más problemática. Cuando Felix se lo recordó, Natsuki Subaru reaccionó al instante, si no era una réplica o un doble, entonces la única posibilidad era la resurrección. Uno fue enterrado bajo las ruinas, otro fue asesinado aquí. ¿Acaso eso no significa que todavía tenemos que lidiar con al menos 8 dedos más? Natsuki Subaru se dio cuenta de repente. ¿Podría haber dedos de los pies también? Mimi cree que es mejor unirse primero a la fuerza principal. La suposición de Mimi no era descabellada, y Natsuki Subaru realmente no sabía cuántas personas podía poseer Betelgeuse. Lo mejor era informar a los demás de la información de inteligencia ahora. Afortunadamente, no había nadie más presente durante el ataque, y básicamente todos eran fuerzas de combate de élite, por lo que no hubo heridos ni bajas. Esto no puede ser. Si el culto de la bruja llega primero al pueblo, todos estaremos en peligro. Debemos ir primero al pueblo. Cuando llegaron al pueblo, descubrieron que los aldeanos ya se habían reunido. Fiona había visto al escuadrón de subyugación acercándose a través de la visión de una bestia mágica nigromántica. Por lo tanto, se había preparado para Natsuki Subaru con mucha antelación. Comillas, es feliz, parece una buena persona. Es un amigo importante de Natsuki Subaru. Julius también llegó, aparentemente porque el culto de la bruja odiaba a los microespíritus. Y como Julius era un caballero espiritual, su equipo no había sido atacado demasiado. Supongo que sí. Fue un alivio enterarme de que seguía vivo. Al principio pensé que algo había salido mal. Natsuki Subaru había estado conteniendo la respiración desde que supo que el gran conejo había aparecido en las llanuras, pero no había usado precipitadamente el retorno por muerte. Ahora que sabía que Félix estaba bien, ya no tenía que preocuparse. ¿Y Otto? Iba de camino con un mapa dibujado por alguien sin sentido de la orientación. Ya debería estar llegando a la Torre del Sabio, ¿no? Tras la llegada del grueso de las fuerzas, el escuadrón de subyugación comenzó a organizar a los aldeanos para la evacuación, mientras Natsuki Subaru permanecía a un lado observando la situación. Comillas, Natsuki Subaru. Félix tapó repentinamente la boca de Natsuki Subaru. MMPH. ¿Qué pasa? Es un espía del culto de la bruja. Lo reconocí de inmediato. Esta vez, el culto de la bruja repetía sus viejos trucos, pero Félix ya había aprendido a ser precavido. Parecen estar colocando algo. Pero la locura del culto de la bruja superó todas las expectativas. Parecía que Betelgeuse no tenía intención de dar a nadie un respiro. El ataque de la mano invisible reapareció. Capítulo 80, ¿has visto orgullo en alguna parte? Jajajaja. Justo cuando Natsuki Subaru estaba hablando con Félix, un hombre enloquecido se abalanzó sobre ellos. El nivel de locura que poseía un miembro de un culto de brujas estaba más allá de la comprensión de la gente común. Por no mencionar a los liderados por Betelgeuse. Una luz cegadora emanaba de la cintura del sectario, y el intenso calor ya había prendido fuego a su ropa. Coma amar auge. Simultáneamente, una violenta explosión sacudió la mayor parte del pueblo, pero afortunadamente, el escuadrón de subyugación ya había comenzado a trasladar a los aldeanos a un lugar seguro. Tras descubrir al traidor, Félix lo aisló rápidamente, impidiendo que el atentado suicida tuviera éxito. Frutos, tos. El humo acre impidió que Natsuki Subaru abriera los ojos, y en el último momento, Félix lo apartó de un empujón. Como sanador excepcional del reino, Félix poseía una habilidad muy singular, derivada del hecho de que Fiona había muerto justo delante de sus ojos. La resurrección de entre los muertos que podía realizarse en la historia original se había perfeccionado aún más en ese momento. Félix.
¿Estás bien? Natsuki Subaru reaccionó de inmediato, pero para entonces Felix ya se había recuperado por completo, aunque los daños en su ropa no se pudieron reparar. Estoy bien. Parece que tenemos que reunirnos con los demás. Natsuki Subaru y su grupo no fueron los únicos atacados, el asalto fue demasiado arrepentido y probablemente habría muchos lugares que requerirían la ayuda de Felix. Comillas, ¿por qué? Porque se niegan aún a someterse a nuestra diligencia. Debido al ataque suicida del culto de la bruja, Wilhelm también resultó herido en la reciente batalla y no pudo luchar, pero afortunadamente, Felix llegó a un tiempo para asegurarse de que su vida no corriera peligro. Una nueva yema de un dedo le mordisqueaba los suyos cerca de allí, y detrás de él, un flujo constante de cultistas de brujas estaba emergiendo. Comillas, Julius, te dejo esas patatas fritas a ti. Al ver que Julius había llegado a tiempo, Natsuki Subaru tomó directamente la punta de su dedo y, mientras hablaba, sacó el evangelio de su bolsillo. Esto es lo que querías, ¿verdad? Si no, lo habría usado para calzar la pata de una mesa. Comillas, despreciable, vil y desvergonzado ladrón. Realmente está en tus manos. La punta del dedo se arrancó el pelo, mientras Natsuki Subaru corría directamente hacia el bosque. Comillas, alto ahí mismo. Natsuki Subaru no tuvo tiempo de dar explicaciones y se apartó de la multitud. Confiando en él y dado que todos tenían trabajo indispensable que hacer, tanto Felix como Julius se quedaron atrás. Comillas, prueba de ser amado, mi evangelio. No puedes escapar. Betelgeuse usó la mano invisible para bloquear directamente el camino de Natsuki Subaru, pero Natsuki Subaru ya había guardado en su bolsillo el cristal de barrera que Emilia había colocado. Aunque Fiona casi había aniquilado a todas las bestias mágicas cercanas, otras provenientes de lugares más lejanos no tardaron en llenar el vacío. Correr es inútil, ha llegado el momento final. Espera un segundo, estoy diciendo que por fin hemos encontrado tiempo para estar solos. Ya sabes lo que es el orgullo, ¿verdad? Mientras esperaban la llegada de las bestias mágicas, Natsuki Subaru aprovechó la oportunidad para sacar a colación el tema del otro arzobispo del pecado mencionado anteriormente. Orgullo. Betelgeuse frunció el ceño. Sí, somos buenos amigos que hablamos de todo, e incluso hemos compartido experiencias de vida o muerte. Natsuki Subaru dijo esto, soltando una sarta de tonterías que ni siquiera Cruz podría refutar, para engañar al Betelgeuse que tenía delante. Nota, Cruz posee la protección divina de la lectura del viento, que le permite discernir si otros mienten. Comillas. ¿Qué intentas decir? Digo, el trabajo interno realmente necesita estar bien coordinado. No la he visto en medio mes, ¿verdad? Así que no han estado coordinando su trabajo. Esto me pone en una situación difícil. Natsuki Subaru quería seguir intentando obtener información de Betelgeuse, y el cambio repentino dejó a Betelgeuse algo confundido. En los recuerdos de Natsuki Subaru, él no conocía ningún orgullo del culto de la bruja en absoluto, por lo que simplemente ubicó el momento de su encuentro en el momento en que llegó a este mundo. Comillas, mentiras. La mano invisible. ¿Mentiras? ¿Qué significa eso? ¿Acaso cree que no vi a Pride hace mucho tiempo? ¿Me habrá confundido con otra persona, o será eso? Un mal pensamiento invadió repentinamente la mente de Natsuki Subaru, ¿y si todo lo que dijo Betelgeuse fuera cierto? En bucles anteriores, Betelgeuse había asumido que Natsuki Subaru era un subordinado de orgullo o algo similar, y Natsuki Subaru había sospechado que este ataque involucraba a más de un arzobispo del pecado. ¿Hay un arzobispo del pecado escondido entre nosotros? Comillas, ¿estás diciendo que el orgullo está aquí? Pero Betelgeuse ya no respondía a las preguntas de Natsuki Subaru, mientras una abrumadora cantidad de manos invisibles lo atacaban. Sin embargo, mientras el rugido de las bestias resonaba, la punta del dedo, incapaz de reaccionar a tiempo, fue atacada directamente por las bestias mágicas que habían llegado. Este bosque era un lugar de reunión para las bestias mágicas, y la conmoción en el pueblo había atraído su atención desde hacía tiempo. La punta del dedo, carente de un cristal con efectos repelentes de bestias mágicas sobre él. Naturalmente, se convirtió en el primer objetivo del ataque de las bestias mágicas. Entre gritos y sonidos desgarradores, la punta del noveno dedo de Betelgeuse murió ante los ojos de Natsuki Subaru. Esto es malo. ¿Qué debo hacer? ¿Podrán todos resistir el ataque de un segundo arzobispo del pecado? De regreso, Natsuki Subaru comenzó a considerar contramedidas mientras se preparaba para lo peor, porque nunca había luchado contra orgullo. Natsuki Subaru no sabía absolutamente nada al respecto. Comillas, Natsuki Subaru.
Felix vio la figura de Natsuki Subaru y se apresuró a acercarse, parecía que el estado de Wilhelm había mejorado. De lo contrario, Felix no habría aparecido aquí. Comillas Felix, nosotros. Las palabras de Natsuki Subaru se detuvieron justo en sus labios. No sé quién es ese topo. Los métodos del culto de la bruja eran interminables, y Natsuki Subaru ya había presenciado la capacidad de Betelgeuse para apoderarse de los cuerpos de otras personas. Nadie podía garantizar si Orgullo también poseía esta habilidad. Orgullo podría ser cualquiera que estuviera justo delante de Natsuki Subaru. El hecho de que Pride aún no hubiera aparecido significaba que no había llegado al punto en que necesitaba actuar, y la situación actual era muy sombría para Natsuki Subaru y los demás. Si Pereza y Orgullo atacaran simultáneamente, era muy probable que todo el escuadrón de subyugación fuera aniquilado. Comillas, ¿qué te pasa? Natsuki Subaru. ¿No te encuentras bien? Tras haber matado con éxito a la ballena blanca, Natsuki Subaru ya se había ganado la completa aprobación de Felix. Estoy bien. Por cierto, todavía queda una última yema de dedo, ¿verdad? Una vez que lo matemos, todo habrá terminado. Comillas, mi cerebro. Está temblando. Cuando esa voz familiar resonó, los miembros del culto de la bruja volvieron a aparecer en las afueras del pueblo. Capítulo 81, nadie entiende el orgullo mejor que yo. Territorio de las bestias mágicas. Natsuki Subaru y los demás finalmente mataron la última yema de los dedos de Betelgeuse, pero el orgullo que se escondía en las sombras no apareció. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Aún no se han movido? Si es así, ¿no tiene sentido esconderse aquí? El escuadrón de subyugación ya había comenzado a limpiar el campo de batalla, y todos los cultistas de la bruja que lo rodeaban habían sido eliminados. Y Natsuki Subaru seguía jugando una batalla de ingenio contra ese enemigo en su corazón. Solo que la persistente pereza había llegado antes que Orgullo. Quizás se debió al fuerte aroma a bruja que desprendía a Natsuki Subaru, lo que se convirtió al propio Natsuki Subaru en un objetivo que Betelgeuse podía poseer. Al final, Natsuki Subaru no tuvo más remedio que dejar que Felix y Julius acabaran con él, entrando así en el siguiente ciclo. Acabo de terminar de someter a la ballena blanca. Aldea, espera. Al ver que Otto estaba a punto de marcharse, Fiona lo llamó. Mientras Otto parecía desconcertado, Fiona le quitó con cuidado el mapa de la mano, sacó un trozo de carbón y garabateó sobre él. Oye, ¿qué estás haciendo? Acabo de recordar, parece que hay un problema con este mapa, jejeje. Fiona había esperado a Otto en el bosque durante un día sin verlo, sabiendo que Otto se había perdido siguiendo su mapa. Comíllase. ¿De verdad es confiable tu mapa? ¿Porque ha cambiado todos esos desvíos por líneas rectas? Otto preguntó con vacilación. A esto, originalmente quería retrasarlo un poco, pero ahora parece un poco redundante, jajaja, no te preocupes, es solo una pequeña modificación. ¿No es un poco excesivo decir eso justo delante de mí? Bueno, olvídalo, iré a buscarlos yo mismo. Otto tomó el nuevo mapa que le entregó a Fiona. También tenía información importante que debía transmitir al escuadrón de subyugación. Dado que el mapa de Fiona no era necesariamente útil, tendría que valerse por sí mismo. Comillas, realmente trabajaste duro. Simplemente no corras por ahí. Después de que Otto se quejara, ahuyentó al dragón terrestre. En la dirección a la que se dirigía Otto, Natsuki Subaru también se preparaba para una feroz batalla contra el culto de la bruja. Sin embargo, antes de eso, Natsuki Subaru optó por dirigirse primero a la mansión y al pueblo para trasladar a los aldeanos, porque el traidor del culto de la bruja se infiltraría en el convoy de carrozas de dragones que vendría después. Ir a buscarlos uno por uno era demasiado lento. Trasladar primero a los rehenes y luego comenzar el cerco también podría reducir considerablemente la presión sobre los escuadrones de subyugación. Pero si ese fuera el caso, Otto, que estaba tomando un desvío, en realidad se perdería al escuadrón de subyugación que estaba buscando. Comillas, muy bien, parece que todo está listo. Tras permitir el traslado de Emilia y los aldeanos, Natsuki Subaru también comenzó a pensar en contramedidas para Betelgeuse. Debido a que Natsuki Subaru no podía hablar demasiado sobre su regreso por la muerte con los demás, el problema de la posesión de Betelgeuse aún debía ser manejado por el propio Natsuki Subaru. Quizás la fuente del miasma de la bruja, la propia bruja pueda solucionar el problema de mi posesión. Natsuki Subaru recordó la figura que veía cada vez que gritaba su habilidad, así que estableció este plan como el plan de respuesta final. Pero antes de eso. Bosque de bestias mágicas.
¿Por qué tienes tanta prisa por encontrarte conmigo? Fiona, que ya se había quitado la armadura e incluso llevaba vendajes alrededor del cuerpo, estaba sentada perezosamente en una rama cercana. A excepción del dragón terrestre de Natsuki Subaru, que parecía serio debido al aroma de Fiona, el ambiente era bueno. Valió la pena gastar tantas tablas de madera para encontrarte, esto puso a prueba mis habilidades de dibujo. Natsuki Subaru había hecho directamente muchas tablas de madera con figuras de palitos dibujadas de sí mismo para encontrar a Fiona. Pero tu situación es realmente buena. Tenemos excelentes sanadores en nuestro equipo. Si lo necesitas, puedo dejar que él te atienda. Natsuki Subaru pensó que las heridas de Fiona se debían a que ella había luchado contra el gran conejo, mientras que él llevó al escuadrón de subyugación para enfrentarse a la ballena blanca. Al quedar solo Fiona para detener al gran conejo, ahora parecía que había empujado demasiado fuerte a la chica que tenía delante. No hay necesidad. Fiona respondió de forma muy sencilla. Digamos que es mi culpa. Olvídalo, haz lo que quieras, tengo algo muy importante que contarte. Natsuki Subaru miró a su alrededor antes de decir con cautela. ¿Qué es? Definitivamente no se lo diré a nadie más. Sospecho que hay un traidor escondido en el campamento de Emilia. ¿Un traidor? ¿Quién es? Debido a la gran cantidad de candidatos, Fiona realmente no sabía de quién estaba hablando Natsuki Subaru. Arzobispo del culto de la bruja del pecado orgullo. Fiona. Entonces ¿por qué me lo dices y qué puedo hacer? Fiona preguntó sin palabras. No esperaba que, después de pensarlo, la persona que Natsuki Subaru consideró problemática en un principio fuera en realidad ella misma. No se lo he contado a nadie más. La situación es urgente. No quiero que la gente del equipo sospeche unos de otros, y no puedo determinar quién es el enemigo. Y como Feli no forma parte de las fuerzas de la selección real, si solo ella lo sabe, no afectará la imagen de Emilia en la selección real, y además puedes ayudarme a investigar en secreto quién es el topo. Natsuki Subaru le suplicó a Fiona muy seriamente. Esto. ¿Existe la posibilidad de que este orgullo no sea importante? Mira, ni siquiera apareció ni nada. Fiona aún quería distraer la atención de Natsuki Subaru. Si él se fijaba en ella ahora, ¿de dónde sacaría puntos de diversión para acumular en el futuro? No, puede que Feli no sea consciente de los peligros del culto de la bruja. En resumen, creo que Feli sin duda nos ayudará. Si de verdad no funciona, le pediré a Roswell que te busque un semihumano del pueblo. Fiona pareció haber pensado en algo y sonrió de repente con picardía. Trato pero Feli no puede hacerles nada excesivo, primero tienes que obtener su permiso. Al ver que Fiona aceptaba tan fácilmente, Natsuki Subaru se sintió un poco inseguro. Sin embargo, Feli estará bien, ¿verdad? Si te encuentras en peligro, puedes acudir a nosotros. Dado que Feli era la única fuerza de combate de alto nivel que lo había apoyado en el bucle anterior, Natsuki Subaru estaba agradecido y muy preocupado por la seguridad de Fiona. Está bien, está bien. Nadie entiende el orgullo mejor que yo. Si hay alguna pista, la encontraré ahora mismo. Puntos de diversión más 50. Fiona aceptó el encargo de Natsuki Subaru sin dudarlo. Dado que Natsuki Subaru había aceptado, Fiona tendría motivos suficientes para entrar en el santuario más adelante. Capítulo 82, Viaje al santuario. Territorio de las bestias mágicas. Tras separarse de Fiona, Natsuki Subaru participó en la cruzada contra Betelgeuse. En su primer encuentro con el culto de la bruja, Natsuki Subaru había descubierto prácticamente los secretos de Betelgeuse, transformando la situación, pasando de un enemigo oculto a uno expuesto a una contienda casi igualada. La información relativa a los dedos de Betelgeuse quedó completamente al descubierto, y los dedos utilizados para la resurrección fueron destruidos por el equipo de la cruzada antes de que muriera el cuerpo principal de Betelgeuse. Además, el poder de combate real del equipo de la cruzada traído por Natsuki Subaru superaba al culto de la bruja en el territorio de las bestias mágicas. ¿Qué está pasando? Betelgeuse miró a Natsuki Subaru frente a él con asombro. Lo que Natsuki Subaru estaba haciendo ahora no estaba registrado en absoluto en el Evangelio. La imitación incompleta no podía vislumbrar a Natsuki Subaru, quien podía modificar el mundo. Betelgeuse, que quería alcanzar a Natsuki Subaru, fue interceptado uno tras otro por los compañeros de equipo de este último. Finalmente, bajo la presión de Julius y Natsuki Subaru, resultó gravemente herido al pie del acantilado.
Pero llegaron malas noticias de parte de Félix. Algunos miembros de la secta de las brujas habían escondido cristales explosivos debajo del carruaje del dragón que transportaba a los aldeanos. Por suerte, Otto, que llevaba el mapa de Fiona, llegó justo a tiempo. Aunque no traía información útil, prácticamente había recorrido todo el bosque de las bestias mágicas. Otto podía llevar fácilmente a Natsuki Subaru al lugar al que quería ir. Mi intención era transmitirte la información del enemigo, pero no esperaba encontrarte solo después de que el enemigo ya hubiera sido eliminado. Otto condujo el carruaje del dragón en silencio, mientras Natsuki Subaru miraba al frente con preocupación. Natsuki Subaru ya había presenciado el poder de la explosión anteriormente. Las personas que iban en el carruaje del dragón eran Emilia y los niños. Una vez que se activarían los cristales, todos los que estuvieran en el carruaje del dragón morirían sin remedio. Por cierto, ¿quién te dio la información? Aunque Natsuki Subaru había visto a Otto en partidas guardadas anteriores, ahora no había tenido ninguna interacción con él. Comillas feliz, ella dijo que me darías algunos beneficios, pero no esperaba no recibir nada al final. Como comerciante común y corriente, si Otto podía proporcionar información importante durante la selección real y la cruzada contra el culto de la bruja, siempre y cuando los candidatos a la selección real no fueran tacaños. Las ganancias de Otto serían muy considerables, independientemente de si el candidato a la selección real al que apoyaba llegaba a ser rey. Allende, Fiona no tenía intención de interferir en los esfuerzos finales de Natsuki Subaru. Si se trataba simplemente de resucitar a la ballena blanca, no habría problema ni con la primera ni con la segunda parte del cadáver. Lo que sucede es que si se eliminaran los restos que quedaron aquí en el gran árbol de Flugel, Natsuki Subaru no podría conquistar el corazón de Emilia. Natsuki Subaru acababa de discutir con Emilia, y aún existía una brecha en su relación. Para que Natsuki Subaru se convirtiera en un personaje importante para Emilia al final, debía completar el último paso de la historia original. La mitad de los aldeanos fueron enviados al santuario. Parece que, tras este incidente, Natsuki Subaru tendrá que ir al santuario. Aunque el nombre santuario sonaba muy sagrado, era el lugar experimental y cementerio de la difunta bruja de la codicia. Las pocas cosas que le interesaban a Fiona eran la aldea de semihumanos y el objeto de nivel SSS, el cadáver de la bruja. Dado que la Fiona actual podía controlar a las bestias mágicas muertas, ¿podría también controlar el cadáver de la bruja? Si pudiera, su as bajo la manga se duplicaría. Entonces tendría más confianza para enfrentarse a Reinardo Pandora. Comillas muy bien. Eso está decidido. Al final, Fiona decidió ir también al santuario, pero no sabía la dirección y nunca había estado allí. Por cierto, este mapa es inútil, ¿verdad? Menuda premonición fallida. Todos vigilaban a Natsuki Subaru, Fiona no podía acercarse a él y era muy probable que regresara a la capital real de Lugnica con el equipo de la cruzada. Comillas auge una explosión provino de los restos cercanos de la ballena blanca. Esta carrera contra reloj parecía ser una victoria total para Natsuki Subaru. Betelgeuse había trabajado diligentemente para la bruja de la envidia, solo para descubrir al final que la bruja en la que creía ya tenía la forma de Natsuki Subaru. Tras ser golpeado brutalmente, acabó muriendo a causa de las graves heridas y un colapso mental. Lugnica Real Capital. Tras el incidente de Mefras. Territorio de Karsten. Antes de que comenzara la reunión, Natsuki Subaru ya había recibido la información recopilada por Fiona. Comillas atacado Natsuki Subaru observó con asombro a los heridos en el suelo. Solo al regresar a la capital real de Lugnica se enteró de que el equipo liderado por Cruz había sufrido un ataque. Pero, por suerte, las bajas no fueron muy numerosas. Sí, fuimos atacados por 3 arzobispos del pecado. La ballena blanca también fue resucitada con éxito por ellos. Cruz, cubierta de vendas, estaba sentada en la cama del hospital. Debido a su movilidad reducida, no pudo moverse durante un breve periodo de tiempo. Aunque Reinard ayudó a todos a dispersar la mayor parte de la niebla negra, algunos residuos fueron inhalados por todos, causándoles daños en sus cuerpos. Afortunadamente, el daño causado por el efecto general de marchitamiento podía repararse y no reduciría permanentemente los puntos de salud máximos. Comillas y que hay de Ren. Natsuki Subaru. Ren, que estaba atendiendo a los heridos a un lado, oyó la voz de Natsuki Subaru y se apresuró a acercarse. La condición física de Ren era mucho mejor que la de la gente común, por lo que las heridas que recibía sanaban rápidamente. Sí, parece que la fuerza del enemigo está mucho más allá de nuestra imaginación.
Julius también comentó con semblante serio que el orgullo del culto de la bruja podría incluso contener a reinar durante 3 o 4 horas. Aún con la intervención del gran conejo, el poder de combate del orgullo no debía subestimarse. Al menos, el propio Julius no podía hacerlo. Francamente, si todos aquí se enfrentaran al orgullo, el resultado sería básicamente un callejón sin salida. Parece que esto es similar a la información proporcionada por Feliz, pero ¿quién es el agente encubierto? Natsuki Subaru observó a las personas que tenía delante. Según la conclusión a la que todos habían llegado, Orgullo era un oponente cuerpo a cuerpo hábil en el uso del fuego y la esgrima. La armadura y la espada que portaba eran muy resistentes, capaces incluso de competir con la espada del dragón. Y lo que es más importante, también poseía un singular aura de muerte. No tengo ni idea. Natsuki Subaru examinó el círculo, incapaz de encontrar un candidato adecuado. Incluso si hubiera habido personas idóneas, todas tenían coartadas perfectas o aparecieron al mismo tiempo que Pride. Me perdí de algo. Las fuerzas en la capital real de Lugnica estaban mezcladas, y con las bombas de humo de Fiona, Natsuki Subaru no tuvo ni idea durante un tiempo. ¿Natsuki Subaru no se encuentra bien? Ren miró el ceño fruncido de Natsuki Subaru y preguntó con cierta preocupación. Solo tengo una suposición. ¿Debería decírselo a Ren? Capítulo 83. Un camino diferente al tuyo. En el carruaje del dragón de regreso al territorio de las bestias mágicas. Sospecho que hay un miembro de una secta de brujas escondida entre nosotros. Algunos de los aldeanos habían venido con Natsuki Subaru a Karsten. En la mansión, y durante un descanso, Natsuki Subaru buscó específicamente a Ren para conversar. ¿Un traidor? ¿Por qué Natsuki Subaru está tan confundido? Ren miró a la persona de todo el grupo que más se parecía a un miembro de un culto a las brujas, quien decía que había un traidor en su grupo, y por un momento, no pudo entender nada. Anteriormente extraje información de Betelgeuse, quien indicó que me había reunido muchas veces recientemente con el arzobispo del pecado del orgullo, y que creía ser un subordinado del orgullo. Tras reflexionar un rato, Rem observó a las personas que tenía delante, pero no pudo encontrar a nadie que cumpliera con los criterios. Rem había luchado muchas veces contra el orgullo, así que, naturalmente, sabía algunas cosas sobre él. Ren también está desconcertado. Al ver que Ren también estaba absorta en sus pensamientos, Natsuki Subaru pensó que ella tampoco podría ayudar, pero lo que Natsuki Subaru no sabía era que la verdad se habría revelado si tan solo le hubiera preguntado a Emilia. Sin embargo, como Natsuki Subaru temía que esto pusiera demasiado ansiosa a Emilia, le pidió a Ren que no le contara esta información a nadie más. De hecho, justo cuando Ren estaba a punto de hablar, llegaron a la entrada de la mansión y, tras devolver a los aldeanos a su pueblo, todos descubrieron que una parte de ellos no había regresado. Por lo tanto, vinieron a la mansión a preguntar. Oh, Dios mío, por fin ha llegado. Natsuki Subaru abrió la puerta y vio a Fiona sentada con una sirvienta semihumana desconocida, tomando té. Me preocupaba si estarías bien. Algo así es pan comido. Fiona se levantó de un salto y, con la naturalidad que la caracterizaba, le pellizcó las mejillas a Rem. Rem-chan, ¿ese tal Natsuki Subaru te ha estado acosando? Mientras hablaba, colocó una botella de poción curativa en la mano de Rem, como forma de compensación. Gracias por su preocupación, Lord Feliz, Natsuki Subaru ha sido muy bueno conmigo. Las palabras que acababan de salir de los labios de Ren se detuvieron debido a la aparición de Fiona, y Natsuki Subaru no se percató de ello en absoluto. Te conviertes completamente en un lascivo cada vez que ves a un semihumano. ¡Ay! Fiona utilizó las habilidades que aprendió de Teresia para golpear con los puños la parte superior de la cabeza de Natsuki Subaru. ¿Santuario? ¿Dónde está eso? Tras hablar con Frederica, la sirvienta semihumana con orejas de bestia, Natsuki Subaru se enteró de que algunos aldeanos y Roswell se encontraban en un lugar llamado el Santuario. Frederica era la jefa de las criadas de esta mansión y podría considerarse la persona que introdujo a Remy Ram en el trabajo. Feliz, tengo algo de lo que quiero hablar contigo. Justo cuando Natsuki Subaru estaba confundida, Emilia llamó repentinamente a Fiona, y su expresión seria no parecía indicar que estuviera bromeando. Fiona, como si hubiera recordado algo, no tuvo más remedio que seguir a Emilia, con el mismo aspecto que una niña que hubiera hecho algo malo. ¿Por qué hizo eso Feliz? Los dos llegaron a un lugar tranquilo, mientras los demás esperaban dentro de la mansión.
Comillas hacerlo. Fiona quería salir adelante como pudiera, pero Emilia ya lo sabía todo, que el de Orgullo había atacado al equipo donde estaba Cruz, junto con otros arzobispos del pecado. Ya fuera como amiga o como una de las candidatas a la selección real, Emilia no podía simplemente ignorarlo. Atacando al equipo de Cruz. ¿Cómo se puede llamar a eso un ataque? Si hubieran actuado los otros arzobispos del pecado, la situación habría sido aún peor. Yo solo intentaba llevarme los restos de la ballena blanca, y nadie murió por ello. Fiona dijo con una sonrisa. Comillas, ¿Félix me está utilizando? Al escuchar la respuesta de Fiona, Emilia me sentí un poco triste. Tanto Natsuki Subaru como Fiona, que fue su primera amiga, le habían ocultado muchas cosas. ¿Acaso los buenos amigos no se ayudan entre sí? Emilia se alió con éxito con los equipos de Felt y Cruz, y también interactuó con el equipo de Anastasia. ¿No se considera esto un progreso? Emilia se ganó el reconocimiento de todos, y Fiona obtuvo lo que necesitaba. Fiona enumeró los beneficios para ambas partes. De hecho, a ojos del mundo exterior, las ganancias del bando de Emilia en esta cruzada de la selección real fueron las mayores. Emilia consiguió una fuerza de combate capaz de derrotar en solitario a la ballena blanca y a los arzobispos del culto de la bruja con un solo clic, y la actitud del mundo exterior hacia ella también había mejorado. No es así. Ayude a guardar el secreto porque confiaba en Félix, pero no puedo aceptar que Félix haga lo mismo que esos verdugos. Emilia negó las palabras de Fiona, lo que sorprendió un poco a Fiona. No se esperaba que no solo Natsuki Subaru hubiera madurado con el tiempo, sino también Emilia. Comillas, ¿así que Emilia piensa que soy una más del montón? Fiona no sentía mucha rabia. Para Emilia, aún quedaba mucho por aprender. Quizás Félix también tenga algunas dificultades inconfesables, pero mientras Félix necesite ayuda, todos podemos ayudarte a explicarle las cosas con claridad. Cuando conocí a Félix, supe que era una persona muy amable, y pensé que Félix era igual que yo. Emilia le explicó con ansiedad a Fiona, deseando tomarle las manos. Parecía que Emilia aún valoraba mucho su amistad con Fiona. No hace falta. La bondad hipócrita no vale nada, no puedes ayudarme. Fiona retrocedió 2 pasos, y Emilia quedó atónita por las palabras de Fiona. Comillas, qué indecisión. Parece que no podemos ir por el mismo camino. Emilia sigue siendo tan amable como antes, qué bien. Parece que ha encontrado el camino que quiere seguir. Comillas, espera. Fiona. Yo no. Comillas, alto ahí mismo. Fiona detuvo a Emilia, que quería bloquearla. El equipo de Emilia no podía ayudarla en nada en ese momento, y Roswell también tramaba algo desconocido. Separarse de Emilia también podría considerarse beneficioso para el desarrollo posterior del campamento de Emilia. Comillas, la próxima vez que nos veamos, seremos enemigos. Cada vez tengo más ganas de que nos volvamos a ver, Emilia. Punto. Mansión Roswell. Natsuki Subaru fue expulsado de la biblioteca prohibida por Beatrice, y Emilia, que había regresado a la mansión, casualmente estaba buscando a Natsuki Subaru. Comillas, ¿estás bien? Emilia le preguntó a Natsuki Subaru, que estaba mareado, con cierta preocupación. Comillas, no estoy bien. Otto, que estaba detrás de Natsuki Subaru, protestó, pero nadie se dio cuenta. Está bien, parece que tenemos que ir al santuario. Llama a Félix, nos vamos. Natsuki Subaru se puso de pie. Natsuki Subaru, dejé que Félix se fuera. Natsuki Subaru. Capítulo 84, El guardián del santuario. Territorio de las bestias mágicas. Esto es malo, parece que tendré que encontrar el santuario por mi cuenta. Debería intentar seguir el carruaje del dragón de Natsuki Subaru. Fiona estaba algo angustiada, sin saber cómo llegar al santuario. Un enorme tesoro estaba justo delante de ella, pero no podía hacerse con él por mucho que lo intentara. Comillas, ¿qué tal si simplemente los sigo? Punto. Comillas, sería demasiado patético que me pillaran siguiendo a alguien justo después de decir eso. Fiona no tuvo más remedio que ir a pescar a un lago. Chapoteó los objetos que se podían pescar con una caña de pescar en Minecraft World eran aleatorios, pero la gran mayoría eran objetos inútiles. Timbre. Objeto obtenido, un mapa del santuario que tardó medio año en dibujarse. Comillas, se le acabaron al autor las ideas para anticipar lo que va a suceder y las tomaron prestadas del libro anterior. El mapa parecía muy detallado, al menos mucho mejor que el que Fiona le había dado a Otto. Incluso tenía algunas cruces rojas marcadas, lo que demostraba que el dueño del mapa se había esforzado mucho por encontrar la ubicación exacta del santuario. Muchas gracias. Ahora que tenía el mapa, Fiona podía encontrar fácilmente el santuario.
El grupo de la mansión había partido temprano. Otto, Ren, Emilia y Natsuki Subaru se habían dirigido juntos al santuario. Tengo que darme prisa. Recuerdo que el ciclo de Natsuki Subaru en el santuario solo dura 2 o 3 días. Aparte del gran conejo, el peligro reside en los asesinos que atacan la mansión. Como la ballena blanca era demasiado grande, no era adecuada para esta operación, así que Fiona simplemente invocó a un caballo esqueleto. Las bestias mágicas que Fiona había matado y convertida en no muertos le estaban abriendo el camino. Para llegar al santuario lo más rápido posible, naturalmente no podía tomar el camino principal. Tarde si no recuerdo mal, Natsuki Subaru ya debería haber conocido a Echidna y probablemente también haber tenido contacto con Garfield. Al acercarse al santuario, Fiona ignoró a las bestias mágicas que lo rodeaban. De todos modos, los detalles de la trama que Fiona había pasado por alto no eran importantes. Aunque hubiera participado, lo máximo que probablemente habría podido hacer era darle una paliza a Garfield. Fiona no estaba segura de poder entrar en el cementerio donde se encontraba Echidna. O tal vez Echidna, como la bruja de la codicia, había dejado otras contramedidas preparadas. Si actuaba imprudentemente, Fiona sería la que estaría en peligro. Comillas, ¿qué tal si lo intento yo primero? Según la trama, nadie debería estar en el lugar del juicio en este momento. Comillas, señora Feliz. Comillas, oh, Ram, qué coincidencia. Fiona, que solo quería intentar entrar en el recinto del juicio, respondió y entonces se dio cuenta de repente. Ah, bueno. Ram, ¿qué haces aquí? Fiona se sintió un poco culpable y se distanció de las ruinas del juicio. Parecía que Ram sabía algo. La señora Emilia vendrá esta tarde para presidir el juicio, así que vine primero a ordenar un poco. Este es un punto de la trama que no estaba en la historia original. Comillas, Lady Feliz no se ha marchado. ¿Por qué? ¿Es porque te preocupas por todos? Ah, sí. Como era de esperar de Ram, realmente me entiendes. Mira a ese tonto de Natsuki Subaru, actuando de forma tan imprudente, es realmente preocupante. Fiona quería cambiar de tema. Probablemente Rosual ya sabía de su llegada gracias al libro de la profecía, aunque seguramente no se lo diría a Emilia ni a los demás. Comillas, ¿le interesa este lugar a Lady Feliz? Ram, aparentemente satisfecha con la respuesta de Fiona, parecía feliz. Daba la impresión de que, frente a la persona que le gustaba, su madurez y serenidad simplemente desaparecían. ¡Qué aburrido! ¿Es esta la persona que le interesa a Ram? Una voz inapropiada interrumpió su conversación. Parecía que no solo Ram había descubierto a Fiona, sino que Garfield también había llegado. El joven los miró a ambos con hostilidad. La chica rubia tenía una complexión robusta y una aura imponente, parecía ser una luchadora experta. Para Garfield, era raro ver a una persona del sexo opuesto de ese tipo. Lo que lo deprimía aún más era que Ram estaba secretamente enamorado de esa persona. Es raro que el santuario esté tan animado. Así que, ¿cuál es tu motivo para colarte en el santuario? Si no puedes darme una respuesta satisfactoria, aunque Ram me insista, te echaré igualmente. Lo que hacía extraño a Garfield, sin embargo, era que Ram estaba tranquilo, e incluso mostraba un rastro de compasión al mirarlo. Te llamas Garfield, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un trato? Fiona no quería causar problemas, así que simplemente adoptó una postura de negociación. Comillas, esa mirada calculadora en tu cara es irritante. Eres como un mapache astuto. Al parecer, a Garfield no le interesaba la propuesta de Fiona. Comillas, como un mapache. En serio, mucha gente me ha dicho que me parezco a Félix, comillas. Comillas, no te estaba halagando. Garfield dijo entre dientes, mostrando cada vez menos paciencia con Fiona. Siempre y cuando no le cuentes a nadie más sobre mi existencia. Por supuesto, durante mi estancia en el santuario, no haré nada que perjudique a los aldeanos semihumanos ni a Garfield. En cuanto a la moneda de cambio. ¿Qué piensa Garfield de tu madre? Si Garfield está dispuesto, puedo decirte dónde está tu madre. Las palabras de Fiona dejaron atónitos tanto a Ram como a ella. Como transmigradora, Fiona conocía perfectamente el desarrollo de la trama. Pero a ojos de Ram y Fiona, Fiona era una invitada que había llegado allí por primera vez, y Garfield casi nunca mencionaba a su madre a nadie ajeno a la familia. Comillas, auge. Garfield entró en acción repentinamente y el suelo se agrietó al instante. Al ver a Garfield abalanzándose, Fiona suspiró con impotencia. Comillas, estallido. Fiona recibió el golpe de Garfield de lleno. No subestimes la condición física de Fiona, aunque había salido maltrecha y cubierta de moretones en muchas batallas,
Había que tener en cuenta que en aquel entonces su oponente era Reynard, que atacaba con toda su fuerza con la espada del dragón. Comillas que Garfield miró a la chica que tenía delante con sorpresa, y el puño de Fiona también se dirigió hacia Garfield. Sin embargo, este golpe de Fiona, que no tenía formación específica en artes marciales, fue un tanto débil. Sin dolor, justo cuando Garfield terminó de hablar, Fiona ya se había marchado del lugar lanzando una perla de Ender. Al lanzar el puñetazo, Fiona también había lanzado una perla de Ender. Y cuando Garfield giró la cabeza, un enorme martillo ya había aparecido ante sus ojos. Estallido. Garfield salió volando directamente. Capítulo 85, Alianza temporal. Santuario. ¿Qué debo hacer? No puedo atar a Garfield, ¿verdad? El santuario era territorio de los aldeanos semihumanos, Garfield y los clones. Si Garfield desapareciera en un momento como este, Natsuki Subaru y los aldeanos semihumanos probablemente entrarían en conflicto. Justo cuando Fiona estaba preocupada, Ran le ofreció su propia opinión. Si Félix lo necesita, Ran puede ganar tiempo para Félix delante de todos. Gracias, aunque no es algo de extrema urgencia. Creo que seguiré intentando negociar con Garfield. Con la fecha del juicio de Emilia cada vez más cerca, Fiona no tuvo tiempo suficiente para recabar información sobre las ruinas de la tumba. Garfield se desplomó en medio de un montón de ruinas, donde varios árboles se habían partido por la mitad, amortiguando su caída. Cabe destacar que, bajo la protección divina, la habilidad de Garfield para el combate y su capacidad de recuperación eran realmente asombrosas. Más adelante, se convertiría en una clave combatiente en el equipo de Natsuki Subaru. Mar de maldita. Garfield parecía haber sido recuperado, y su aspecto comenzaba a mostrar vagamente signos de hinchazón y de volverse loco. Comillas. Fiona desea hablar contigo. Ram se acercó a Garfield. Si Fiona interviniera ahora, la situación solo empeoraría, así que contar con un intermediario sería mucho mejor. ¿Qué? Fiona. Ya fuera por la persuasión de Ram o porque escuchó el nombre de Fiona, el aura agresiva de Garfield disminuyó gradualmente de forma significativa. Aunque Garfield siempre había vivido en el santuario, a menudo leía libros del mundo exterior y se informaba sobre los acontecimientos recientes. La persona con la que Garfield interactuaba más era Ram, y por supuesto, había oído hablar de las hazañas de Fiona. ¿Es Fiona Argyle? Si crees que Ram es tan imprudente y descuidado como tú, Garfield, puedes estar más que dispuesto a que tu cabeza tenga otro encuentro íntimo con un martillo de hierro. Ram puso los ojos en blanco, parecía que el comportamiento de Garfield le molestaba bastante. Revelar el verdadero nombre de Fiona era algo para lo que había obtenido su permiso. Comillas. Oh, vaya. Parece que el gatito enojado está dispuesto a calmarse y hablar. Tras comprobar que las emociones de Garfield se habían calmado un poco, Fiona se acercó desde un lado. Comillas. ¿No estás muerto? Podrías verlo así, pero ¿acaso no estoy justo delante de ti ahora mismo? En cualquier caso, es un asunto muy complicado y no se puede explicar con tan solo unas pocas palabras. Fiona evitó deliberadamente ciertos temas que eran difíciles de explicar, la mente de Garfield se encontraba en un estado de caos. Eres realmente fuerte, tal como dicen los rumores, pero se supone que eres un espadachín, ¿no? Garfield se sacudió las piedrecitas del cuerpo, este testarudo semihumano no era alguien a quien se pudiera persuadir tan fácilmente. Es cierto, pero no creo que hayamos llegado al punto en que debamos desenvainar nuestras espadas unos contra otros. Una espada de hierro apareció de la nada en la mano de Fiona, y como si hubiera sido imbuida de alma, el aura de Fiona se volvió instantáneamente aguda e intensa. Tras días de práctica y perfeccionamiento, la espada casi se había convertido en parte de Fiona, y ella se acercaba al estado de unidad entre persona y espada. Aunque Garfield no era espadachín, su fuerza era excepcional. Expertos con una fuerza como la de Fiona eran extremadamente raros en todo el mundo real. Que un espadachín de tal calibre se hiciera pasar por alguien que llevaba mucho tiempo muerto parecía un poco exagerado. Ya entiendo. ¿Qué es esto? Garfield prácticamente creyó las palabras de Fiona. Por suerte, Fiona conservaba la reputación que había dejado atrás, además de la garantía de Ram. Garfield finalmente optó por rendirse, y Fiona, sabiendo cuándo parar, le entregó una botella de poción de recuperación como muestra de buena voluntad. Una poción para tratar heridas. Comillas. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿La lucha entre facciones por la selección real? Garfield olió la poción en la botella y, tras probar un sorbo y confirmar que no había ningún problema, se la bebió a grandes tragos. No,
vine por el santuario. ¿Comillas el santuario? Aparte de algunas cosas viejas y desgastadas, no queda nada aquí excepto esto. Al parecer, Garfield ya conocía el propósito de Fiona, las ruinas de la tumba que se encontraban junto a los tres eran el objetivo de Fiona. No hace falta que me extienda sobre la noticia de que esta es la tumba de la bruja de la codicia, Echidna. Vine aquí en busca de magia de resurrección. Fiona mintió, los clones que había allí eran el resultado de los intentos de resurrección de Echidna, solo que, al final, Echidna seguía sin tener forma de lograrlo. Si Fiona hubiera revelado realmente su verdadero propósito, esto habría entrado en conflicto con la abuela Ryuzu, a quien Garfield respetaba, y un enfrentamiento habría sido inevitable. Si existiera algo así aquí, de todas formas no te tocaría, y además. Fiona depositó el evangelio que sostenía en su interior, y el aura de muerte que envolvía su cuerpo también se extendió ligeramente bajo su control. La vegetación que estaba junto a Fiona se marchitó al instante. Comillas el aura de la muerte. Garfield frunció el ceño, parecía que esa aura lo incomodaba mucho. Es mucho más complicado de lo que parece, ¿verdad? Fiona retiró su aura. Claramente, según la información que había proporcionado, lo que decía aún tenía cierta credibilidad. Si me teméis por la muerte, no hay necesidad. No soy el único aquí que está constantemente acompañado por la muerte. Los clones creados para vencer a la muerte, el loco que alcanzó la inmortalidad poseyendo a sus propios descendientes, el desafortunado que reinicia el mundo después de la muerte y esta chica que existe entre la vida y la muerte. En cierto modo, este lugar podría considerarse una reunión de héroes, y actualmente, Garfield no conocía muy bien los verdaderos antecedentes de estas personas. Comillas entonces ¿por qué debería dejarte hacer estos travesuras aquí? No me importa esa mujer. Garfield se negó rotundamente a hablar del paradero de su madre. Parecía que, hasta que Natsuki Subaru resolviera el conflicto interno de Garfield, este seguiría mostrándose tan terco. Comillas Roswell según sus palabras, este es el territorio que él administra. Garfield no creyó las palabras de Fiona. En cierto modo, Roswell seguía siendo su compañero de equipo. Se ha aliado con asesinos para masacrar la mansión, y todos los que se encuentren en el santuario también serán masacrados por él. Comillas entonces ¿de qué tienes miedo? Eso es lo que te hace dudar tanto. La fuerza de Fiona ya era suficiente para atravesar el santuario. Tras pensarlo un buen rato, Garfield seguía sin comprender el propósito de lo que Fiona estaba haciendo. Comillas la bruja Fiona sonrió y respondió a la pregunta de Garfield. Capítulo 86, la cruzada contra el culto de la bruja aún no ha terminado. Santuario MMM. Garfield seguía mirando a Fiona y a Ran con cierta sospecha, pero al final, no le quedó más remedio que ceder. Entendido. Pero si haces algo que perjudique al santuario, me interpondré en tu camino pase lo que pase. Garfield aceptó regañadientes la presencia de Fiona. Noche como era de esperar, Emilia no superó la prueba, al haber perdido la memoria, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al final, solo después de que Natsuki Subaru pasara por una prueba, logró sacar a Emilia. Después de que todos se marcharon, Fiona salió sigilosamente por un lado. Tararear a medida que Fiona se acercaba gradualmente, las ruinas comenzaron a reaccionar, pero junto con ello surgieron algunos sonidos bastante desagradables. Sobre las ruinas apareció un complejo círculo mágico, seguido inmediatamente de un ataque mágico. Grieta. Fiona desenvainó inmediatamente su espada y asestó un tajo, cortando el rayo de luz que se aproximaba en dos de un solo golpe. Ataque onda lunar hoja única. Si ahora armaba demasiado revuelo, atraería a Natsuki Subaru y a los demás, y el objetivo de Fiona eran los secretos de Roswell. Es mejor no causar demasiado revuelo. Fiona pensó para sí misma, tras haber neutralizado ya todos los ataques desde las ruinas. Aparte de que la escena estaba un poco desordenada, no quedaban rastros evidentes. Parece que lo mejor sería esperar a que Natsuki Subaru levante la barrera del santuario antes de actuar. Incapaz de idear un método mejor, Fiona no tuvo más remedio que ceder. Parecía que, mientras se acercaba a cierta distancia, las ruinas lanzarían un ataque, por lo que entrar desde el subsuelo también era improbable. El segundo día Emilia seguía intentando superar la prueba, pero, como era de esperar, fracasó. Natsuki Subaru, en cambio, ya la había superado cuando llegó al santuario. Y cuando vino a rescatar a Emilia por segunda vez, volvió a pasar por alto ese obstáculo, pero debido a su promesa a Emilia, Natsuki Subaru insistió en dejar que fuera Emilia quien liberara el santuario. El tercer día finalmente,
Las cosas mejoraron, Garfield aceptó el consejo de Natsuki Subaru y accedió a dejar marchar a los aldeanos inocentes. Natsuki Subaru quería regresar a la mansión para pedirle algunas pistas a Beatrice. En su conversación con Roswell, Natsuki Subaru descubrió que el abandono de la mansión por parte de Roswell fue intencional, supuestamente para asegurar que el mérito de la cruzada contra el culto de la bruja recayera sobre Natsuki Subaru y Emilia. Si no vuelves, me dolerá mucho la cabeza. Emilia había suspendido el juicio en varias ocasiones y, en opinión de Garfield, Natsuki Subaru era la persona más adecuada. Si Natsuki Subaru se marchara y no volviera jamás, la liberación del santuario no estaría ni cerca. Necesito regresar a la mansión con Natsuki Subaru. Quedarse en el santuario no serviría de mucho, así que Fiona decidió seguir a Natsuki Subaru de vuelta a la mansión. Según la trama, Roswell hará que el gran conejo ataque el santuario y que un asesino ataque la mansión. Lo más fácil de solucionar sería Elsa, la cazadora de tripas de la mansión, y después de eso, simplemente dejar que la ballena blanca se encargue de la infestación del gran conejo. Fiona incluso había ideado planes infalibles. Montada en un caballo esquelético, Fiona galopó en dirección a la mansión. Estrépito parecía que algo se escondía en el bosque cercano, y cuando Fiona se percató de la anomalía, ya era demasiado tarde. Un tajo partió los árboles. En un instante, Fiona se puso su armadura completa de neterita. Por suerte, Fiona también se había puesto una capucha durante el viaje. Esto impidió que sus huellas quedaran al descubierto, aunque el esqueleto del caballo que se encontraba debajo de Fiona fue completamente aniquilado por la energía de esta espada. La información era correcta, realmente es un vestigio del culto de la bruja. Fiona, que había estado viajando mientras predicaba el evangelio, no había tenido tiempo de guardarlo cuando fue emboscada. El evangelio que sostenía en la mano mostraba la imagen de unas briznas de hierba escondidas entre la hierba. Wilhelm, el anciano de pelo blanco salió de entre la hierba, pero el atacante era otra persona. Mi información se filtró. Roswell. Fiona identificó al culpable en un segundo. Al parecer, Roswell no quería que Fiona ayudara a Natsuki Subaru a resolver el problema de la mansión. Este lugar aún estaba a cierta distancia de la mansión de Roswell. Aunque Fiona dijera que iba a salvar gente, ni Wilhelm ni los caballeros que tenía delante le creerían. Mientras ella pensaba, Wilhelm ya había atacado. El hombre conocido como el demonio de la espada, tras recibir información de Roswell, se había precipitado al territorio de las bestias mágicas. Debido a que el ataque del culto de la bruja acababa de terminar aquí, y el arzobispo del pecado orgulloso había desaparecido, Wilhelm había regresado después de recuperarse. El siguiente golpe de espada, lo balanceará horizontalmente. Fiona había practicado con Wilhelm durante mucho tiempo y conocía bastante bien su estilo, incluso podía predecir su siguiente movimiento a través de algunas de sus acciones. Que Wilhelm miró sorprendido al cultista de la bruja que se había acercado a su lado, pero como espadachín experimentado. No había que subestimar el instinto de combate de Wilhelm. Inmediatamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura y volvió a atacar a Fiona. Estallido. Fiona sacó un tridente del sistema para bloquear el ataque de Wilhelm. Fiona conocía bien la habilidad de Wilhelm con la espada. Wilhelm, naturalmente, también tenía muy claro el dominio de la espada de Fiona. Si Fiona desenvainaba su espada para enfrentarse a Wilhelm, este último sería capaz de determinar la identidad general de la persona que tenía delante. Afortunadamente, el poder de combate del tridente no se vio afectado por el encantamiento, pero Fiona no tenía mucho tiempo para demorarse, ya que el grupo de Natsuki Subaru la seguía de cerca. Pareces ansioso. Aunque Wilhelm no pudo derrotar a Fiona, percibió la urgencia de ella en su conversación. Un parásito del mundo, que se atreve a hacer tan triste a Teresa. Wilhelm derribó el tridente de Fiona, lanzándolo por los aires, y en ese momento, Fiona se quedó inmóvil con las manos vacías. ¿Te has rendido? Retumbar al caer el tridente, un trueno resonó en el cielo y un relámpago negro acompañó al tridente mientras volaba hacia la posición de Fiona. Wilhelm sufría de la falta de inteligencia. En la batalla contra Reynard, Fiona solo había usado una espada, y en la batalla contra Cruz y los demás, Fiona había usado un martillo y una lanza. El tridente capaz de invocar el trueno no figuraba entre la información que Wilhelm había obtenido. Sin embargo, el ataque de Fiona no hizo retroceder a Wilhelm, parecía que el físico de este viejo espadachín era algo con lo que una persona común no podía compararse. Esto es un poco problemático. Peligro.
Un aura de espada mordaz golpeó una vez más, y una figura roja apareció detrás de Wilhelm. ¿O no? Porque está aquí también la maestra Teresia. Capítulo 87, Maestro y aprendiz. Territorio de las bestias mágicas. Las actividades recientes del culto de la bruja se han vuelto cada vez más frecuentes debido a la aparición de Emilia. Desde que Reiner se convirtió por completo en el santo de la espada, Teresia no ha aparecido con tanta frecuencia. Esto es terrible. El anciano debería quedarse en casa y jubilarse como es debido. Con uno ya es un dolor de cabeza, y ahora son dos. Vamos. Wilhelm fue el primero en lanzarse al ataque. Ambos eran espadachines excepcionales en todo el reino, y además llevaban muchos años casados. La coordinación tácita entre Wilhelm y Teresia ya había alcanzado el nivel en el que 1 más 1 3. Fiona sencillamente no podía permitirse ningún error. Si dejaba al descubierto demasiadas vulnerabilidades, las afiladas espadas de Teresia o Wilhelm la derribarían. Los ataques de Wilhelm caían como una violenta tormenta, mientras que Teresia siempre era capaz de añadir una feroz energía de espada durante las pausas en sus intercambios. Esto no va a funcionar, no puedo contraatacar en absoluto. Los ataques del tridente tuvieron un retraso considerable, mientras que el arco no era efectivo en el combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a la lanza y el martillo, Fiona no era muy hábil con ellos. Fiona simplemente se armó de valor. En ese caso. Una figura enorme obedeció la llamada de Fiona, y la ballena blanca, que debería haber estado muerta, apareció detrás de Fiona. Retumbando una niebla cargada de muerte brotó de la boca de la ballena blanca. Ni se te ocurra, la espada afilada en la mano de Teresia comenzó a condensar energía vital. Mientras Teresia blandía la espada, una corriente similar a un tornado se dirigía hacia la ballena blanca. No es este mi turno. El conjuro de la ballena blanca se vio interrumpido directamente, y la niebla que no podía ser expulsada se vio obligada a desbordarse de su cavidad abdominal. Zumbido. Clac. Justo cuando Fiona vaciló, la espada afilada de Wilhelm aprovechó el hueco en el ataque de Teresia y atravesó el hombro izquierdo de Fiona. Sin embargo, lo que Wilhelm no esperaba era que la armadura del enemigo que tenía delante fuera sorprendentemente dura. La hoja que ya se había clavado en la piel de Fiona no pudo penetrar más, y en su lugar, un dolor agudo le atravesó la palma de la mano. Efecto espinas. Wilhelm. Justo cuando Wilhelm estaba en un punto muerto, Fiona ya había recogido el tridente, mientras que Teresia llegó rápidamente con su espada y atravesó el hombro derecho de Fiona. Ahora es el momento. Aprovechen que el enemigo está acorralado y derrótenlo rápidamente. Los caballeros que los seguían actuaron con decisión y se lanzaron contra Fiona, mientras que la ballena blanca, que había sido repelida por Teresia, era contenida por los caballeros que se encontraban a un lado. Viejo, deja de estorbar aquí. HMPH. Fiona no dudó y giró directamente la cabeza del tridente. La coraza de aleación del néter que llevaba puesta también se retrajo hacia el espacio del sistema. Su larga cabellera rubia, que había estado oculta por la coraza, quedó al descubierto. ¿Qué? Tal vez fue porque Teresia no esperaba que Fiona eligiera la automutilación, o tal vez fue porque la voz y el cabello largo de Fiona en ese momento habían despertado sus sospechas. Cuando los movimientos de Teresia se volvieron más rígidos, Fiona lo logró, y la punta del tridente se clavó directamente en el pecho de Fiona. Zumbido. Retumbar. Una explosión que trajo el efecto Viter ocurrió en un instante, y Teresia, que aún dudaba, fue apartada por Wilhelm, que había reaccionado a tiempo. Teresia, ahora no es momento para dudar. Los dos pudieron confirmar por completo que la persona que tenían delante era el arzobispo del culto de la bruja del pecado Orgullo, quien podía contener a Reiner. Teresia simplemente frunció el ceño e inmediatamente lanzó un ataque, un ki de espada que se dirigió hacia donde se había levantado el polvo. Fiona, que reapareció ante todos, simplemente bloqueó el ki de la espada de Teresia con su brazo e incluso lo desvió. Una habilidad capaz de bloquear todos los ataques de largo alcance. Fiona desenvainó su afilada espada sin dudarlo. Ya era mediodía, y la feroz batalla entre ambos bandos había trastocado por completo los planes de Fiona. Es probable que Natsuki Subaru también hubiera llegado a la mansión. Solo puedo esperar a que Natsuki Subaru muera. Fiona se quitó el casco dañado, dejando al descubierto su aspecto sin ningún obstáculo para todos los presentes. ¿Cómo es posible eso es? Los caballeros de la familia Astrea reconocieron a la persona que tenían delante de un vistazo, y Wilhelm y Teresia también quedaron asombrados.
Quizás después del motín en el Arguile Family, Teresia ya había intuido algo, pero nunca se había atrevido a pensar en ello. La niña que tenía delante carecía por completo del aura que debería tener un ser vivo, era exactamente como un cadáver, e incluso esa aura espantosa hacía que la vegetación circundante comenzara a marchitarse. Soy la arzobispa del culto de la bruja del pecado, orgullo Fiona Arguile. Fiona danzaba con destreza blandiendo la afilada espada en su mano, enfrentándose ella sola al cerco de caballeros que tenía delante. La ballena blanca se liberó de las ataduras de los caballeros y se elevó hacia el cielo. La verdad quedó al descubierto ante los ojos de todos, el otrora orgulloso genio se había convertido en su enemigo. ¿Por qué hemos llegado a esto? Si es así, entonces todo tiene sentido. Al enfrentarse a Fiona, Wilhelm ya había descubierto algo anómalo, su oponente conocía muy bien su estilo de lucha y el de Teresia. Incluso había predicho sus siguientes movimientos mediante simples gestos corporales. Fiona, despierta. Wilhelm parecía querer salvar algo, la diadema que la niña llevaba en la frente era un regalo suyo. Cuidado, exclamó Teresia, más rápida que Wilhelm. Mientras Fiona blandía su afilada espada, aparecieron en el cielo innumerables lunas crecientes que se transformaron instantáneamente en flechas mortales. Fiona, sin ocultar ya su fuerza, vio cómo su poder se disparaba, sometiendo a todos con un solo golpe. Teresia Wilhelm también fue golpeado inadvertidamente por el ki de espada volador, mientras que Teresia aprovechó el hueco en el ataque de Fiona para esquivar con agilidad los intervalos del ki de espada. La punta de la afilada espada en la mano de Teresia incluso emitió estallidos sónicos, y Wilhelm, habiendo reaccionado, la siguió de inmediato, bloqueando activamente el tajo de Fiona. Van Wilhelm acababa de parar el afilado ataque de Fiona cuando ésta soltó el arma que tenía en la mano y, de la nada, sacó otra espada afilada. La hoja rozó por poco la espada de Wilhelm, cortándole unos mechones de pelo. La afilada espada de Teresia acababa de atravesar el pecho de Fiona, pero ésta la agarró directamente con la mano, incapaz de avanzar más. Maestro, me duele. La voz familiar hizo que Teresia no pudiera soportarlo más, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Teresia miró a la chica que tenía delante con incredulidad, pensando que había recuperado algo de cordura. Teresia, pero lo que recibió Teresia fue un ataque aún más violento, la vacilación de hace un momento hizo que Teresia perdiera la mejor oportunidad para esquivarlo. Capítulo 88, La Concha. Sí. Wilhelm llegó justo un tiempo. El ataque de Fiona fue bloqueado con éxito, y Wilhelm y Teresia unieron fuerzas para hacerla retroceder. Pero. Maestro, está tan oscuro. Tengo tanto miedo, ¿cuándo vendrá a llevarme a casa? Puntos de diversión más 500. Fiona arrojó el tridente, seguida de cerca por un trueno negro, y el humo que levantó logró bloquear su visión. ¿Desaparecido? Al ver que la situación no era la adecuada, Wilhelm tomó la iniciativa de enfrentarse a Fiona. Wilhelm conocía la fuerza de combate de Fiona, si encuentra una oportunidad, este equipo de supresión podría ser aniquilado por completo. Justo cuando Wilhelm estaba mirando a su alrededor, Fiona ya había llegado al lugar donde había caído el tridente usando una perla de Ender. Y eso ocurriría justo al borde del campo de batalla, rodeado de caballeros con menor fuerza de combate. Conténganla. Antes de que el caballero que encabezaba la conversación pudiera terminar su frase, sintió que el mundo daba vueltas, y el largo mango del tridente arrasó con todos a su alrededor. El rayo negro seguía siendo imparable incluso contra la superioridad numérica, los caballeros no tenían ninguna posibilidad de resistir frente a Fiona. Fiona. Para allá. Teresia bloqueó directamente el paso de Fiona, las dos figuras chocaron en un instante y la luz se dispersó de la espada desgarró la tierra. La luz color lino y la luz roja chocaban constantemente, pero debido a su edad, la fuerza de Teresia había comenzado a disminuir hacía mucho tiempo. Sin mencionar que la destreza de Fiona con la espada ya había progresado significativamente tras haber sido perfeccionada una y otra vez a través de la vida y la muerte. Fiona, deseando marcharse, alzó el tridente en alto, con la intención de crear cierta distancia entre ellos, y un violento trueno se condensa en las manos de Fiona. Banzas. Teresia, sin embargo, hizo lo contrario, usó espada para apartar la espada de hierro que Fiona sostenía en la otra mano, luego bajó su propia espada y agarró el brazo levantado de Fiona. Wilhelm lo entendió perfectamente y, con un hermoso tajo, derribó a Fiona, mientras que Teresia, que se había abalanzado sobre ella, le impidió liberarse. Fiona,
Te llevamos a casa ahora. De repente, Fiona dejó de forcejear y miró hacia la mansión. El difunto Natsuki Subaru ya había muerto bajo la espada de Elsa. Comillas que como si hubiera presentido algo, Teresia aumentó la fuerza con la que sujetaba el brazo de Fiona, pero todo fue en vano. Fiona observó cómo el tiempo del mundo se detenía por un instante y luego comenzaba a retroceder. Adiós, profesor. Regreso por muerte activado. Segundo punto de guardado del santuario. A medida que Fiona recuperaba la consciencia, regresó al santuario, y esa noche Natsuki Subaru superó la prueba por segunda vez. Debido al regreso por muerte que había experimentado, el aroma de la bruja en Natsuki Subaru también comenzó a hacerse más fuerte, lo que naturalmente atrajo la atención de Ryuzu. El plan de Natsuki Subaru de liberar el santuario en lugar de Emilia no fue aprobado por los demás. Parece que no puedo ir a la mansión. Olvídalo, ya que Rem está allí ahora, lidiar con Elsa no debería ser un problema. Debido a que Ren se encontraba en la mansión protegiendo a Natsuki Subaru, esto prolongó considerablemente el tiempo de la batalla entre Fiona y Teresia. Rodeada, a Fiona le resultaba difícil escapar del cerco de los caballeros sin hacerles daño. Esta vez no fue una pérdida total. Después de recibir una paliza, Fiona también había ganado bastantes puntos de diversión, y ahora los puntos de diversión Fiona había recaudado una vez más una cantidad considerable. Es hora de dibujar. Es hora de dibujar. Fiona hizo clic directamente en el plato giratorio del sistema, y el puntero comenzó a recorrer continuamente las áreas azules y doradas. Siempre que se tratara de un bloque de un objeto de oro, Fiona podía fusionarlo, mientras que los azules solo podían usarse de forma normal. Falló, es azul. Falló, es azul. Falló, es azul. Justo cuando Fiona estaba a punto de rendirse, el puntero del último sorteo se detuvo en la zona dorada. Cráneo de esqueleto marchito. Esta fusión fue más rápida que nunca, ni siquiera Fiona había reaccionado, y el último cráneo que faltaba ya estaba completo. Ya no me falta nada. Fiona sintió el poder en su cuerpo, y este comenzó a flotar según su propia voluntad, pero Fiona no estaba muy orgullosa de ello en ese momento. Todos estaban a poca distancia, si la descubrían, no sabía qué tipo de problemas causaría. Este punto de guardado era diferente de la historia original, quizás debido a la influencia de la batalla de Fiona con Teresia, cuando Natsuki Subaru llegó a la mansión. Beatriz seguía a salvo en la biblioteca prohibida, debido al libro de profecías en blanco que tenía en la mano. Beatriz no había hecho ningún movimiento para resistir a la invasora Elsa. Y Natsuki Subaru, que había sido salvado por Beatrice, también vio en la mano de Beatriz el libro de profecías que se parecía a un evangelio. Natsuki Subaru acudió a Roswell con preguntas, pero aún así fue engañado por Roswell. Natsuki Subaru no obtuvo toda la información. Y después de que Natsuki Subaru abandonara la residencia de Roswell, se topó por casualidad con Garfield, y entonces Garfield y Ryuzu lo encerraron. El tercer día de la desaparición de Natsuki Subaru. No hay necesidad de esperar más, Natsuki Subaru está a punto de ser rescatado. El círculo mágico que Roswell necesitaba para atraer al gran conejo ya se había formado en el cielo, y una fuerte nevada había caído sobre el santuario. Comillas, señorita Emilia. Rem ayudó a Emilia, que había suspendido la prueba, a llegar a las ruinas, y esta nevada inusualmente intensa también provocó cierta inquietud en todos. Eso es, el caballero de armadura negra apareció en la nieve, y el aura de la muerte que emanaba era suficiente para distorsionar el espacio. No hace falta mucha presentación, soy la arzobispa del culto de la bruja orgullo a cargo, Fiona Arguile. Fiona no llevaba casco, y el evangelio que tenía en la mano demostraba que lo que decía era cierto. Ran no estaba presente, ya que estaba rescatando a Natsuki Subaru con Otto. Ren, actuando como una bomba de humo, interrumpió la visión de Garfield entre las ruinas. Comillas. ¿Qué estás haciendo? No eres un caballero de Lugnica. En ese momento, Fiona ya no tenía su amabilidad anterior. Para descubrir el objetivo final de Roswell, Fiona tenía que revelar su identidad. Esto también se consideró una bomba de humo, lo que hizo que Roswell pensara que Fiona ya estaba desesperada, pero Roswell no esperaba que hubiera otra persona que no se viera afectada por la habilidad de Natsuki Subaru. Roswell ya conocía la habilidad de Natsuki Subaru gracias al libro de la profecía, pero desconocía las condiciones para que se activara. Fiona no dijo mucho más, la luna creciente negra en el cielo ya representaba su voluntad. Capítulo 89, ni siquiera perdonaron a los muertos. Santuario retumbo.
La energía de la espada que caía logró separar a todos, y Garfield tomó la delantera, su cuerpo casi bestial absorbiendo directamente la energía de la espada de Fiona. Mientras todos los demás seguían retrocediendo, Garfield se dirigió en la dirección opuesta, su cuerpo completamente transformado en bestia actuando como una pared, bloqueando el camino frente a Fiona. Rugido. Garfield rugió y se abalanzó sobre Fiona, pero ella reaccionó al instante, y su brillante espada le cortó los brazos y el abdomen a Garfield. Garfield optó por una estrategia de intercambio de heridas por daño, con la protección divina del espíritu de la tierra, mientras estuviera en contacto con el suelo, podía regenerar salud continuamente. Comillas estallido. Comillas. Para sorpresa de Garfield, su ataque falló, el ataque anterior de Fiona no tenía ningún punto de apoyo desde el que esquivar. A menos que, pudiera volar. Aprovechando su trayectoria de vuelo irregular, Fiona esquivó el ataque de Garfield, y la espada afilada que sostenía en la mano se transformó en un martillo, dirigiéndose directamente a la barbilla de Garfield. ¡Zas! El disparo de Fiona falló. No caeré en la misma trampa una segunda vez. Garfield lo dijo de forma provocativa, pero a Fiona no pareció importarle, y en su lugar miró al cielo. Un tridente, que Fiona había lanzado en algún momento desconocido, ya descendía sobre Garfield, mientras el trueno lo envolvía al caer. Zumbido. Retumbante. En menos de 20 respiraciones de lucha contra Fiona, Garfield fue derribado de nuevo, desplomándose con humo negro carbonizado que se elevaba de su cuerpo mientras regresaba a su forma bestial. Parece que ya estás impaciente. Roswaal salió de detrás de la multitud, acompañado de una leve y persistente sensación de opresión. ¿Es por esto que me ha traído aquí? ¿Para que vea tu horrible cara? Fiona desenvainó la espada de Neterita y su aura de muerte se liberó sin reservas. Tal vasija excelente es rara, e incluso incompleta, una muerte que trasciende la muerte, superando a la muerte misma. Un círculo mágico extremadamente complejo se formó sobre el santuario, y el denso maná atrajo al eternamente hambriento gran conejo. ¿Es esto? ¿Magia de posesión? No esperaba que también te interesara Subaru. ¿Notas algo? Roswaal parecía seguro de su victoria sobre Fiona. En el primer rescate del santuario, la fusión bitter de Fiona estaba incompleta. El estado de Fiona era el de la muerte, pero violaba por completo las leyes de la muerte en este mundo. Por lo tanto, mientras privara a Fiona de su envoltura física, sería lo mismo que lograr la resurrección. Pero lo que Roswaal no sabía era: los objetos que Fiona obtuvo en el sistema en la partida guardada anterior aún podían conservarse en la siguiente partida guardada, y la Fiona actual ya era una entidad completa. Comillas tararear. Un rayo de luz descendió y Fiona perdió el conocimiento por un instante. ¿Cierra interrogación? No esperaba que una persona fallecida viniera de visita. Pero claro, aquí todos son básicamente personas que han fallecido. Cuando Fiona recobró el conocimiento, ya se encontró de pie en un campo de hierba, la luz del sol que veía le parecía algo irreal. La fiesta del té de la bruja. Echidna estaba sentada a la mesa del té en las tierras altas, aunque Echidna ya estaba muerta, aún podía saber todo lo que sucedió en el mundo exterior. Fiona quiso instintivamente blandir su espada para atacar, pero no salió como esperaba, no apareció ningún arma en su mano. Este es el mundo de las almas, aquí no rigen las cosas de los vivos. Echidna parecía haber descifrado a Fiona, pero esta suena de repente, como si se le hubiera ocurrido algo. Hablas muy bien, pero en realidad, solo eres un fugitivo que se esconde de la muerte. Ya no me importa ese tipo de etiquetas. Al parecer, Echidna no veía en Fiona lo que buscaba, por lo que se sentía un poco decepcionada. Comillas grieta comillas como si se rompiera un cristal, el espacio alrededor de Fiona comenzó a fragmentarse y las llamas empezaron a brotar desde abajo. Un mundo en llamas, con el fondo lleno de lava, y espectros en el cielo emitiendo ráfagas de gritos estridentes. El Nether te da la bienvenida. A diferencia del lugar de descanso en el mundo Re, el Nether en el mundo de Minecraft es un verdadero infierno, donde las almas atrapadas allí jamás encontrarán paz ni reencarnación. Comillas chocar. Comillas el cristal bajo los pies de Fiona se hizo añicos por completo, y toda su figura se precipitó hacia el inframundo, mientras Echidna observaba el mundo del que Fiona se marchaba con una expresión seria. Ese era el terreno de juego de Fiona, mientras lo necesitaba, podía producir ruidos en masa, sin mencionar que llevaba consigo el aura de otra bruja. Santuario. Tras el descenso del rayo de luz de Roswaal, Fiona guardó silencio repentinamente, pero un instante después, volvió a moverse.
Roswaal había esperado este día durante demasiado tiempo, llegando incluso a poseer a sus propios descendientes. El aura de muerte que envolvía a Fiona le impedía determinar quién había regresado exactamente. En la partida anterior, como el círculo mágico aún no se había formado, Fiona se había marchado, por lo que la posesión no había llegado a buen puerto. Pero esta vez, Fiona optó por quedarse, por lo que el plan de Roswaal pudo completarse de forma natural. Maestro, Roswaal caminó lentamente hacia Fiona, el círculo mágico se había activado por completo y Roswaal había trazado sus planos de acuerdo con el contenido del libro de la profecía. Fiona, ya despierta, también comenzó a caminar hacia Roswaal, pero su expresión hizo que Roswaal sintiera que algo no andaba bien. Tu profesor me dijo que te hiciera acostarte temprano. Fiona le dio un puñetazo a Roswaal en la cara, el movimiento fue tan rápido que creó una explosión sónica, y Roswaal salió volando como una cometa con la cuerda rota. En el camino, los árboles se partían y la tierra se agrietaba. Roswaal, a quien le había sacado los dientes delanteros, cayó en un sueño profundo bajo las suaves acciones de Fiona. El círculo mágico de Roswaal aceleró la infestación del gran conejo, los grandes conejos que se habían estado escondiendo alrededor del santuario ya habían invadido el santuario durante el enfrentamiento entre Fiona y Roswaal. Subaru acababa de salir de las ruinas donde había estado prisionero cuando vio al gran conejo y la nieve que volaba cubriendo las montañas y las llanuras. No esperaba que Roswaal quisiera poseer mi cuerpo, con razón buscó específicamente a Teresia para detenerme. Las acciones de Roswaal fueron como levantar una roca solo para dejarla caer sobre sus propios pies, el escuadrón de subyugación que originalmente estaba destinado a asediar a Fiona. Inesperadamente se convirtió en la clave para que Fiona resolviera la situación sin quererlo. Parece que ahora todo está claro. Sería estupendo que esta masa blanca que tengo delante también desapareciera. Esta experiencia pareció permitirle a Fiona ver cosas extrañas.